Fue una de las criaturas más grandes que jamás haya vagado por la Tierra. Era más largo que el autobús escolar promedio y podía pesar fácilmente más de 10 elefantes juntos. Pero ¿dónde vivía? ¿Cómo terminó teniendo este tamaño? Y lo más importante, ¿por qué está extinto hoy en día? Vamos a averiguarlo. El megalodón fue el depredador más grande jamás conocido en la historia de nuestro planeta. En cuanto a su ubicación, vivió prácticamente en todas las aguas de nuestro globo, excepto cerca de los polos. La razón por la que no se encontraron dientes de megalodón en la Antártida es probablemente el hecho de que la gigantesca criatura se adaptó solo a las cálidas aguas tropicales y subtropicales. A los más jóvenes les gustaba quedarse en las orillas, mientras que los adultos preferían las zonas costeras, pero también podían moverse fácilmente hacia el océano abierto. ¿Cómo sabemos que el megalodón estaba tan ampliamente extendido? Solo podemos suponerlo basándonos en el hecho de que descubrieron sus fósiles tanto al norte de la costa de Dinamarca como al sur de Nueva Zelanda. La discusión sobre cómo el megalodón terminó siendo de este tamaño sigue abierta en la comunidad científica. Recientemente descubrieron que no todos los ejemplares de esta fascinante especie alcanzaban el mismo tamaño enorme. Esto tiene que ver con algo llamado la regla de Bergman, que dice que la temperatura del ambiente circundante afecta el tamaño del cuerpo del animal, porque necesita conservar o liberar calor. Los megalodones que llegaron a aguas más frías probablemente necesitaron más peso corporal para asegurarse de sobrevivir a bajas temperaturas. Por el contrario, los que vivían en aguas más cálidas tenían que ser más pequeños para evitar quemarse. Pero, ¿cómo era este enorme tiburón? La mayoría de las representaciones modernas muestran al megalodón parecido a un enorme gran tiburón blanco, pero parece que tal vez eso no sea necesariamente correcto. El megalodón probablemente tenía una nariz mucho más corta y una mandíbula más plana, que parecía casi aplastada en comparación con la del gran tiburón blanco. También parece tener algo en común con el tiburón azul moderno: aletas pectorales extra largas. Las necesitaba para soportar su peso y tamaño mientras navegaba por las aguas del planeta. Por último, los megalodones hembras parecen haber sido aproximadamente el doble de grandes que los caballeros. En cuanto a su descendencia, incluso un megalodón pequeño era gigante, de al menos 2 metros desde la nariz hasta la cola. ¿Cómo lo sabemos? Porque los especialistas se han topado con hábitats de cría de megalodón en Panamá, Maryland, las Islas Canarias y Florida. Incluso las pilas de pañales usados eran enormes. Nah, en realidad no. Seguramente el aspecto más aterrador de la apariencia del megalodón era su boca. Quiero decir, piénsalo, cenaba ballenas, por lo que obviamente necesitaba abrir la boca lo suficiente. Los científicos han estimado que su mandíbula tenía un tamaño alucinante. Solo para que tengas una imagen más clara, podría tragar fácilmente a 2 personas adultas puestas una al lado de la otra. Espera, ¿cuáles 2 adultos? Esas impresionantes mandíbulas también tenían 276 dientes. Según las reconstrucciones modernas de la fuerza de su mordida, parece que pudo haber sido uno de los depredadores más poderosos, si no el más poderoso, que jamás haya existido. A modo de comparación, los humanos pueden tener una fuerza de mordida de cerca de 1300 newtons. Se ha estimado que los grandes tiburones blancos de hoy pueden morder con una fuerza de más de 18.000 newtons. El megalodón encabeza todos los récords, con un poder de mordida estimado hasta 10 veces mayor. Básicamente, podría partir un automóvil con muy poco esfuerzo. Sus dientes también eran bastante sorprendentes. Al igual que los tiburones, el megalodón reemplazaba rápidamente sus dientes rotos o desgastados, con 4 o 5 filas de dientes en su boca. Esta básicamente actuaba como una cinta transportadora que hacía crecer dientes nuevos, en vez de los dañados o perdidos, en aproximadamente 48 horas. Esto significa que a un megalodón adulto probablemente le crecían varios miles de dientes a lo largo de su vida. Y menos mal, ya que tal vez sea una de las razones por la que los dientes de megalodón son tan comunes en los registros fósiles y podemos estudiarlos adecuadamente. Para mantener su físico impresionante, el megalodón tenía que comer cerca de 1.134 kilogramos de comida por día. Era el equivalente a una vaca y cuarto por día para sobrevivir. Eso es como si tuvieras que comer 3.300 latas de atún todos los días. He usado mucho la palabra megalodón, pero ¿he mencionado de dónde viene? Cuando se traduce del griego, significa diente gigante. Esos griegos astutos. Sin embargo, el nombre científico completo de este tiburón gigante es un poco más complicado: Carcharoples megalodon. Pero, ¿están realmente extintos estos gigantescos depredadores? Tendemos a creer que sí, pero seamos honestos por un segundo.
hemos llegado a saber más sobre la superficie de Marte que sobre las profundidades de nuestros océanos. Solo hemos explorado el 15% de nuestros océanos en total. ¿Quién sabe qué puede haber yaciendo en las profundidades? ¿Quizá algunos depredadores antiguos? La fosa de las Marianas es la fosa oceánica más profunda del planeta. De hecho, podría sumergir todo el monte Everest en el abismo Challenger, su parte más profunda, y todavía estaría a 2 kilómetros de la superficie. Eso sí que es profundo. Si un megalodón o dos alguna vez necesitaran un lugar para esconderse, ese sería uno lo suficientemente discreto. Sin embargo, la fosa de las Marianas no es un lugar particularmente cómodo para estar. Ya sabes, porque hace frío y está sumido en la oscuridad total y todo eso. Las temperaturas allí rondan los 2 grados Celsius durante todo el año, y para colmo, la presión es 1000 veces más fuerte que al nivel del mar. Es seguro asumir que si algún megalodón se esconde allí, es posible que sus dientes y huesos no se vean tan bien. Debido a la intensa presión que hay en la fosa de las Marianas, las proteínas y el calcio comienzan a disolverse y desintegrarse. Es por eso que, por ejemplo, el pez caracol de las Marianas, que habita en las profundidades, ha evolucionado para tener cartílago flexible en lugar de huesos. Para sobrevivir aquí, el megalodón también tendría que aprender a navegar en completa oscuridad. Eso significa que se habría vuelto bioluminiscente o evolucionado para desarrollar ojos enormes como el calamar gigante. Si bien puede sonar como una idea intrigante y buena para un guión de película, la mayoría de los científicos no creen que sea posible. ¿Por qué? Bueno, dicen que es por el tamaño del megalodón. La mayoría de los alimentos que le gustaba comer viven en áreas oceánicas poco profundas y no en las profundidades del mar. Los especialistas creen que si estos animales todavía vagaran por nuestras aguas, no habría forma de que no lo supiéramos. Tendrían que subir a cenar de vez en cuando, ¿verdad? Su comida también es la causa más probable de por qué el megalodón ya no está vivo. Si bien algunos especialistas creen que se extinguió debido a una caída en la temperatura del agua del océano, la mayoría de los científicos sugirieron que la dinámica cambiante de la cadena alimentaria puede haber sido la culpable. ¿Por qué? Porque en algún momento había cada vez menos de su principal fuente de alimento, las ballenas barbadas, y al mismo tiempo aumentó el número de sus competidores naturales, los tiburones depredadores más pequeños, como el gran tiburón blanco y las ballenas. El megalodón vivió en este planeta mucho más que nosotros y mucho antes, cuando ni siquiera existíamos todavía. Estuvieron aquí durante casi 70 veces más tiempo que nosotros, los humanos modernos, habitando los océanos durante unos 20 millones de años. El Homo sapiens apareció hace unos 300.000 años. El megalodón logró sobrevivir durante tanto tiempo principalmente debido a su tamaño imbatible. Es decir, podía comer casi todo lo que había en el mar en ese momento. Podemos pensar en los megalodones y dinosaurios como criaturas prehistóricas, pero nunca coexistieron en la Tierra. Los dinosaurios probablemente se extinguieron hace unos 66 millones de años. Los megalodones parecen haber aparecido un poco más tarde. Eso se debe a que los fósiles de megalodón más antiguos que hemos descubierto hasta ahora son de la época del Mioceno, que comenzó hace unos 23 millones de años. Hasta siempre, Mega. ¡Hey! ¡Hola! Nos sumergiremos en el tiempo y los océanos de hace más de 500 millones de años. Solo, ya sabes, porque podemos. ¡Uy, cuidado! No es el megalodón o reptiles marinos gigantes de lo que hay que cuidarse aquí. Es una criatura bizarra de aspecto sobrenatural llamada Anomalocaris. El nombre significa diferente a cualquier otro camarón, y estarás de acuerdo, parecía un cruce de pesadilla entre un camarón y un 100 pies moderno. 2 tentáculos que sobresalen de su cara, cada uno equipado con dientes afilados. Oh, sí, y esta cosa era del tamaño de tu pierna. Con un movimiento ondulante de las aletas a cada lado de su cuerpo, tenía gracia para ser una criatura terrorífica. También era más avanzada que cualquier otra vida en este planeta en ese momento. Especialmente esos enormes ojos. Tú tienes una lente en cada uno de los tuyos. Este camarón gigante tenía 16,000. Eso es 4 veces más que una mosca doméstica común. ¿Y sabes lo buena que es su visión? Lo suficientemente buena como para esquivar ese matamosca siempre. Todo esto le permitió a Annie convertirse en uno de los primeros animales de este planeta en alimentarse de otros. Sí, aquí está, la primera cazadora de la Tierra. Su comida favorita, los trilobites. Oye, prueba un bocado, son los antiguos ancestros de los cangrejos. Algunos de sus fósiles tienen marcas en la misma forma que las piezas bucales del monstruo camarón. Terrores del pasado como este llegaron a ser tan gigantes gracias a que había más oxígeno en la atmósfera. Un ejemplo perfecto de esto
Meganeuropsis. Imagina una libélula. Ahora hazla tan grande como un gato y con una envergadura más larga que tu brazo. Megan, la libélula de tamaño monstruoso, podría agarrar fácilmente a otros insectos o incluso a pequeños animales, mientras dominaba el aire con movimientos rápidos. Por aquel entonces todavía no había grandes aves ni otros enemigos aéreos para este bicho descomunal, así que estaba seguro y era libre de crecer tanto como este planeta lo permitiera. Las pirañas del pasado también eran enormes. La megapiraña era aproximadamente 3 veces del tamaño de los terrores de río que tenemos hoy en día. La fuerza de su mordida era casi igual a la de un tigre, y esos gatitos rayados muerden 2 veces más fuerte que los leones. Eso significa que probablemente no solo se alimentaba de otros peces y de cualquier criatura terrestre que se acercara demasiado al agua, sino que también podía masticar fácilmente tortugas grandes y otras desafortunadas criaturas con caparazón. Y un dato curioso, las pirañas actuales ladran como los perros cuando están a punto de tener una confrontación. En realidad suenan más bien como el croar de una rana. Pero hace que te preguntes, ¿cómo sonaba su primo antiguo de gran tamaño? ¿Como rugido de oso? ¿Qué tal escorpiones marinos gigantes del tamaño de tu cama? Retrocede unos 460 millones de años y los verás nadando debajo de ti. Y cuidado con esa cola. Los científicos aún no saben si estas criaturas podían usarla para inyectar veneno como el escorpión terrestre común, pero algo me dice que no querría esa cosa cerca de mí. Luego está este tipo, Thericinosaurus. Terry se parece un poco a un ganso con brazos largos. Ay, mencioné que este ganso dinosaurio mide unos 2 pisos de alto y es más largo que un autobús. ¡Caramba! Sus brazos hacen que los del T-Rex parezcan aún más tamaño miniatura. Cada uno de ellos mide alrededor de 2 metros, casi el triple de largo que los de él, y en el extremo, garras afiladas del tamaño de tu brazo entero. Pero no te preocupes demasiado por esas largas garras. Terry probablemente las usó para cortar nidos gigantes de termitas. Así que este enorme ganso reptiliano estaba más interesado en comer bichos y plantas. Otro megamonstruo para ti, Megatherium. El perezoso terrestre gigante podía mirar a una jirafa directamente a los ojos y pesaba tanto como un hipopótamo. Se movía principalmente con sus piernas traseras y utilizaba su enorme cola como soporte. Enormes patas con garras colosales del tamaño de un cuchillo. El perezoso podía utilizarlas para defenderse de los enemigos y para doblar las ramas de los árboles en busca de comida. Pero el mayor peligro para el perezoso terrestre gigante no eran los dinosaurios ni los tigres de dientes de sable, sino nuestra propia especie. Sí, los humanos aparecieron justo a tiempo para conocer a este sujeto y para comérselo. La Titanoboa era una terrorífica serpiente de 15 metros, tan larga como el propio megalodón. También era 2 veces más pesada que la campeona de peso pesado entre las serpientes de hoy, la anaconda verde. Los cocodrilos eran habituales en el menú de esta serpiente. La Titanoboa podía nadar 3 veces más rápido que el nadador olímpico más veloz que nuestra especie haya visto. Era más rápida y peligrosa en el agua que fuera de ella. Y no olvides la parte boa de su nombre. Esta enorme serpiente no era venenosa, en cambio le gustaba apretar. ¿Recuerdas el camarón gigante de antes? Bueno, la Opavinia luce como su diminuto primo del tamaño de un dedo. Y en lugar de 2 tentáculos con dientes, esta cosa tenía una manguera de vacío saliendo de su cara. En el extremo de esa trompa, lo que parece una única pinza de cangrejo, añade 5 ojos y una boca bajo su cabeza, y tienes la receta de algo que no es de este planeta. ¿Solo qué lo es? Esta criatura usaba su trompa como lo hace un elefante. Su garra agarraba la comida del fondo del océano y la llevaba hasta su boca. Esta cosa luce tan rara que, al parecer, cuando el científico que lo descubrió presentó sus hallazgos a una audiencia, todos se rieron como si estuviera bromeando. Ahora, un monstruo de la vida real, el monstruo de Thule. Desde la distancia se parece un poco a Nessie, ese cuello largo y las mandíbulas forradas de dientes. Pero acércate y verás que es más bien una nariz larga con una boca pegada en el extremo, como un mosquito. Sus ojos están más atrás, sobresaliendo de unos tubos como de caracol. Thule era un antiguo molusco del tamaño de tu antebrazo. Probablemente se alimentaba de medusas y camarones hace 300 millones de años. El Thylacosmilus pondrá una sonrisa en tu rostro, siempre que no te acerques demasiado. No es un pariente del tigre dientes de sable, era un marsupial.
lo que lo emparenta más con un canguro que con otra cosa. Y si los comparas con el tamaño del cuerpo, sus colmillos eran en realidad más largos que los de un tigre dientes de sable y crecían continuamente. En cuanto a esa barba en su quijada, esto en realidad es pura barbilla. El hueso de la mandíbula inferior crecía hasta un punto bajo la boca. Esos colmillos se originaban del cráneo, llegando hasta los ojos. Cuando la boca estaba cerrada, esa barba huesuda protegía los largos y afilados dientes de romperse. El Staghonolepis, que no debe confundirse con Minneapolis, podía parecer un gran cocodrilo con un hocico aplastado, pero era mayormente inofensivo. Su pequeña cabeza y sus escasos dientes significaban que el reptil no podía hacer mucho para protegerse. Para eso estaban todas esas escamas blindadas, y no hay necesidad de tener enormes colmillos o largas columnas de dientes afilados cuando eres un comedor de plantas. Esa punta en forma de pico en su nariz le permitía al ciervo desenterrar plantas. Así que en realidad este reptil era más parecido a un cerdo escamoso de 3 metros que a un cocodrilo. El Basilosaurus era un tipo de ballena antigua que vivió en nuestro planeta hace unos 45 millones de años. No era tan larga como una ballena azul, pero sí era lo suficientemente grande como para aplastar a otras ballenas, e incluso a los tiburones. Alguna gente cree que estos monstruos aún podrían existir hoy en día. Testigos oculares afirman haber visto un dragón gigante marino, y el Basilosaurus se ajusta a la descripción. Además, el 90% de nuestros océanos están inexplorados. Hay mucho espacio para esconder un monstruo marino. Pero los científicos no han encontrado ningún fósil de esta antigua ballena de menos de 3,7 millones de años. Por lo tanto, este mito se ha desmentido. El Stegosaurus es uno de los dinosaurios más reconocibles que han existido. Se puede distinguir fácilmente por esas enormes púas en su cola y las placas óseas en su espalda. Era 2 veces más largo que una jirafa y casi 5 veces más pesado, pero en comparación con el tamaño de su cuerpo, tenía el cerebro más pequeño del mundo. No era más grande que el de un perro. El Pelagornis tenía la mayor envergadura de todas las aves jamás descubiertas. Era el doble del tamaño del más grande de la actualidad, el albatros errante. Enormes alas de ese tipo dificultaban su despegue. Solo podía hacerlo saltando desde los acantilados, y cuando por fin las extendía, este gigante solo podía ir a unos 65 km por hora. El ave más rápida de hoy en día puede alcanzar velocidades 5 veces superiores. En los últimos 30 años, los científicos han hecho un descubrimiento increíble de una nueva criatura que vive en las profundidades del océano. Su nombre es la esponja arpa. Si te preguntas por qué tomó tanto tiempo encontrar este animal, yo sé la respuesta. Estas criaturas suelen pasar el rato a una profundidad de aproximadamente 3.400 metros debajo de las olas del océano. Esta especie de esponja se descubrió por primera vez frente a la costa de California gracias a un robot que era lo suficientemente resistente como para explorar las profundidades tan extremas. Esta es sin duda un área del planeta donde incluso las criaturas de aspecto más benigno pueden ser potencialmente peligrosas. Pero hasta los científicos se sorprendieron al descubrir que esta criatura era más que una simple esponja. Esto puede parecer obvio, pero la esponja arpa obtuvo su nombre porque su estructura básica, conocida como aspa, tiene la misma forma que un arpa. Cada aspa está formada por una rama horizontal que soporta varias ramas verticales paralelas. Pero no te dejes engañar por la apariencia divertida o el nombre poco intimidante de la esponja arpa. Es un cazador de aguas profundas. Tiene una capacidad única de capturar y envolver animales pequeños, usando sus rizoides, que son unas fibras cortas y delgadas. Con su ayuda, la esponja arpa se aferra al suave fondo fangoso y atrapa a las pequeñas criaturas que son arrastradas a sus ramas por las corrientes marinas profundas. Otras criaturas esponja a menudo se alimentan extrayendo bacterias y trozos de material orgánico del agua de mar y filtrándolos a través de sus cuerpos. Pero no nuestra esponja arpa. En cambio, atrapa su futura comida con minúsculas púas que cubren cada una de sus ramas. Las esponjas arpa prefieren crustáceos pequeños como cangrejos, camarones y langostinos. Una vez que tiene uno de ellos en sus garras, envuelve al animal en una fina membrana antes de comenzar a digerirlo lentamente. Los investigadores creen que las esponjas arpa usan este método de alimentación porque no hay suficientes nutrientes en el fondo. Esto hace que la alimentación por filtración tradicional sea menos efectiva. La investigación ha demostrado que la criatura todavía está en proceso de evolución. Los primeros investigadores de esponjas arpa encontraron que solo tenían 2 aspas, pero más tarde los científicos descubrieron otras esponjas arpa que tenían 6.
La esponja arpa podría haber desarrollado esta elaborada estructura similar a un candelabro para aumentar su área de superficie. En general, las esponjas arpa suelen crecer hasta una longitud de 0,3 metros, pero los investigadores han visto una criatura que medía 0,6 metros de longitud. La esponja arpa no solo es muy inusual, sino también hermosa a la vista. ¿Ves esas pequeñas bolas blancas encima de las ramas? ¿Y por qué no observamos a otras criaturas que viven debajo de la zona fótica de los océanos de la Tierra? Es el área debajo de la superficie del océano que recibe algo de luz solar. Gracias a esto hay un montón de diferentes criaturas y organismos viviendo allí. Cualquier animal que viva más allá de esta capa califica como una criatura de aguas profundas. El gusano Tomopteris es un gusano segmentado que puedes encontrar en la zona crepuscular oceánica. Es el área que se encuentra entre 200 metros y 1000 metros debajo de la superficie. Estas criaturas a menudo no miden más de 2,5 centímetros de largo, pero pueden crecer hasta 0,3 metros. Mientras nadan y se alimentan, estos gusanos hacen lo que los investigadores describen como un asombroso baile. Eso se debe a que pueden nadar extremadamente rápido y hacer giros en ángulos estrechos con facilidad. Sé que la mayoría de la gente escucha la palabra gusano y piensa en una lombriz de tierra común. Así que es bastante interesante saber que hay un gusano de aguas profundas que no sale del agua durante toda su vida. Ahora, la mayoría de nosotros trata de evitar las medusas que vemos en la arena o sobre las olas del océano. No hace falta hacerlo con la medusa crosota. Es una criatura de aguas profundas. Esta hermosa medusa es principalmente de color rojo rubí, naranja brillante o púrpura eléctrico. Eso fue lo que ayudó a los investigadores a darse cuenta de que habían encontrado una nueva especie de medusa. La criatura crece hasta un tamaño máximo de 2,5 centímetros de ancho y tiene tentáculos que se extienden en todas las direcciones. Si te acercas a esta medusa, llevará todos estos tentáculos hacia su cuerpo antes de alejarse nadando rápidamente para evitar el peligro. Sí, eres peligroso. La medusa crosota es extremadamente rara. No la verás muy a menudo. Puede que necesites tomar prestado ese robot de buceo profundo que mencioné antes. Y si bien los gusanos y las medusas pueden ser bastante inofensivos, no es el caso del pez víbora. Esta criatura está equipada con una boca notablemente grande, como yo, y los dientes en forma de aguja en el interior son clave para su estrategia de caza. El pez víbora del Pacífico vive a unos 1500 metros de profundidad, pero se encuentran entre esos numerosos animales marinos que migran cada noche hacia las aguas menos profundas para cenar. ¿Y qué hay en el menú hoy? Bueno, un montón de pequeños peces y camarones. La criatura puede crecer hasta 30 centímetros de largo. Sus dos colmillos delanteros, que sobresalen de la mandíbula inferior más allá de sus propios ojos, son especialmente impresionantes. Cuando el pez destraba su mandíbula, su boca puede abrirse lo suficiente como para engullir animales pequeños, y los dientes forman una jaula para evitar que huyan. ¿Alguna vez has visto una criatura submarina que parece una fresa? Confía en mí, porque existe. Solo mira estos puntos en el calamar fresa. La criatura tiene un ojo grande y uno más pequeño. Puedes pensar que esto sería incómodo, pero en realidad es todo lo contrario. El gran ojo izquierdo mira hacia arriba, detecta las sombras proyectadas por otros animales en las aguas poco iluminadas de arriba. La forma tubular del ojo lo ayuda a recolectar la mayor cantidad de luz posible. En el otro lado de la cabeza del calamar puedes ver su ojo derecho. Es pequeño y mira hacia abajo. Este ojo busca destellos de bioluminiscencia producidos por animales que acechan en las aguas más oscuras de abajo. Bioluminiscencia significa producción y emisión de luz por parte de organismos vivos. Por cierto, el calamar tiene un apodo. Se le conoce como el calamar visco. Esto se debe a la notable diferencia de tamaño entre sus dos ojos. Dado que la luz no llega a las profundidades del mar, el cuerpo del calamar fresa en realidad se ve negro. Esto ayuda a la criatura a esconderse de los enemigos como tiburones y delfines. En general, el calamar fresa crece hasta una longitud de 13 centímetros. Usualmente vive a unos 900 metros debajo de la superficie, pero flota hacia aguas menos profundas durante la noche. Las estrellas con plumas son criaturas marinas sin columna vertebral, pero con brazos similares a plumas que salen desde el centro de su cuerpo. Estas criaturas aparecieron por primera vez hace unos 200 millones de años. Son parientes de las estrellas de mar que parecen una flor, pero si te acercas a ellas, se alejarán nadando rápidamente. Aunque no todas las estrellas con plumas pueden nadar, muchas especies solo pueden arrastrarse por el fondo del lecho marino. Al igual que algunas de las otras criaturas de aguas profundas que hemos visto, la estrella con plumas puede adaptarse a su entorno. Tiene la habilidad de mudar los brazos, de la misma manera que algunas lagartijas pueden mudar la cola. Es probable que esto también les ayude a escapar de sus enemigos. Las estrellas con plumas viven en todo el mundo, desde el Ecuador hasta los polos, desde las aguas poco profundas, en la parte superior de los arrecifes, hasta las profundidades del mar.
Bien, dado que estamos tratando con criaturas misteriosas, el nombre de esta es bastante apropiado. El veloz calamar vampiro debería ser el símbolo oficial de la vida en las profundidades del mar. El animal tiene un cuerpo de color rojo oscuro, enormes ojos azules y una red similar a un manto que se abre entre sus 8 tentáculos. Esto, junto con su nombre, puede sugerir que la criatura es una especie de cazador aterrador. Sin embargo, en realidad, el calamar vampiro es una criatura tímida y de cuerpo blando, del tamaño, forma y color de una pelota de fútbol. Crece hasta aproximadamente 30 centímetros de largo y vive a 900 metros debajo de la superficie. Casi no hay oxígeno allí, pero también hay relativamente pocos depredadores. Creo que es hora de salir del agua. Tiburón linterna enano. Suena como un superhéroe, ¿eh? Este es el tiburón más pequeño del mundo. Tiene solo el tamaño de la palma de tu mano y puede brillar en la oscuridad. Bueno, eso es un superpoder. Pulpo de anillos azules. El pulpo más bello del mundo. Pero los colores brillantes de los animales suelen indicar que son venenosos. Aún no se ha encontrado un antídoto para su veneno, aunque este pequeño es del tamaño de un control remoto de televisión. Tubícola chusco. Aunque este pez mide solo 30 centímetros de largo, puede comer presas mucho más grandes. Su mandíbula puede abrirse como la de un dinosaurio. ¿Se sabe que el tubícola chusco intenta tragarse un pulpo entero? Oye, ¿no podemos llevarnos bien todos? Pez león rojo. Esta belleza tiene un apetito increíble. Puede comer pescado 2/3 del tamaño de su cuerpo y esconde las agujas de sus aletas, que contienen un potente veneno. Pez cirujano rayado. Tiene púas afiladas como un bisturí en sus aletas. No para operar, sino para cazar. Y a diferencia de un médico, tiene veneno. Pez dragón negro. Este es el único pez que puede producir luz infrarroja gracias a la clorofila de sus ojos. Vive solo a una profundidad de 2000 metros y solo puedes alcanzar tal profundidad en un submarino especial. Pez piedra de arrecife. Este genio del camuflaje suele estar en el fondo y pretender ser una roca. Los turistas a menudo pueden pisarlo y las agujas afiladas en su espalda pueden cortar fácilmente incluso la suela dura de una bota. Pez víbora. Este pez del tamaño de tu antebrazo tiene los dientes más grandes en relación con su cabeza del mundo, pero es poco probable que lo encuentres porque vive a una profundidad de 4000 metros. Lamprea. Estos son parásitos que se adhieren a otras criaturas y viven de ellas. Solo estos tipos son 10 veces más grandes que la sanguijuela de río promedio. Megapiraña. El pez más agresivo del mundo, del tamaño de un perro Doberman. Una manada de estos no dejaría nada de una vaca entera en solo un par de minutos. Afortunadamente para todos nosotros, dejaron de existir hace 8 millones de años. ¡Uf! Pacú negro. Pescado grande bastante normal, hasta que abre la boca. Tiene dientes parecidos a los humanos. El más rico incluso tenía coronas dentales doradas. Es una broma. Payara. El residente de agua dulce más peligroso. Puede tragar presas la mitad de su tamaño. Incluso las pirañas temen a este monstruo. Rapé. Tiene una caña de pescar en la cabeza. Es un cebo que atrae a los peces pequeños directamente a la boca de este cazador. Anguila agachadiza delgada. Es muy largo y flexible debido a la cantidad de vértebras que tiene en la espalda. Son 750. En comparación, nosotros solo tenemos de 33 a 34 vértebras. Barracuda. Su mandíbula es similar a la de un gran tiburón blanco, pero su marca registrada es la velocidad. Vencería a cualquier nadador olímpico con sus 46 kilómetros por hora. Pez luna. Es del tamaño de una persona adulta y es el pez óseo más pesado del mundo. Aunque pacíficos, gracias a Dios, a veces dañan los fondos de los pequeños barcos de pesca. Tiburón anguila. Su longitud le permitiría jugar al baloncesto con éxito. Caza con la estrategia de una serpiente. El tiburón dobla su cuerpo y luego hace una carrera brusca hacia adelante y tiene 300 lindos dientes ahí. Anguila eléctrica. Su característica son sus órganos eléctricos, que pueden descargar 4 veces más que una toma de corriente doméstica normal. La descarga eléctrica de la anguila puede aturdir fácilmente a un caballo grande. Medusa de caja. No se limita a flotar en las olas cerca de la orilla como las medusas normales. Oh, no. Estas chicas son muy rápidas e incluso pueden alcanzar a una persona en el agua, y su picadura es peligrosa. No buscan problemas, pero siempre están listas para defenderse.
Tiburón duende. Su hocico termina en una extensión larga en forma de cuchilla y su mandíbula podría extenderse hasta el final del hocico. Es uno de los tiburones más terroríficos del mundo, a pesar de su tierno color rosa. Cocodrilo de agua salada. Este es el cocodrilo más malhumorado del planeta y uno de los más grandes a 6 metros. No les teme a los humanos y solo nos considera alimento. ¡Oye, no me comas! Gran tiburón blanco. El habitante más notorio de los océanos. Una vez un gran tiburón blanco atravesó el fondo de un yate turístico. El barco se hundió, pero afortunadamente nadie resultó herido o comido. Tiburón de Groenlandia. Estos son los verdaderos abuelos del mundo marino. Tienen un metabolismo muy lento y pueden vivir hasta 300 años. En comparación, el humano más viejo tenía 122 años. Pez remo gigante. Es tan largo como una anaconda gigante y ostenta el título del macabí más grande del mundo. Mantarraya gigante. Esta criatura puede parecer que está sonriendo, pero se abalanzará sobre ti sin dudarlo. Alcanzan hasta 5 metros de diámetro y tienen un pico muy afilado con una neurotoxina. ¡Estupendo! Orca. Pueden nadar a la velocidad de un automóvil y son tan grandes como una minivan grande. Además son los únicos cazadores marinos que pueden saltar a la costa y atrapar su presa ahí. Dunkleosteus. Este chico era del tamaño de una limusina. Aunque no tenía dientes, tenía placas óseas que le daban una de las mordeduras más fuertes entre las criaturas marinas. Cameroceras. Esta es una almeja ancestral de increíble tamaño, pero el 90% de todo su cuerpo era un caparazón de cono. Era pesado, lo que le impedía moverse muy rápido. Así que la mayor parte del tiempo la Cameroceras yacía inmóvil, en el fondo esperando que pasaran pequeños peces. Kronosaurus. Era similar a un cocodrilo, solo que varias veces más grande. Los restos de uno de ellos contenían huesos de dinosaurio. Entonces el Kronosaurus cazaba no solo en mar, sino también en tierra. Helicoprión. Una de las pocas especies que sobrevivió al evento de extinción del Triásico. Lo hizo gracias a su alta inteligencia y una poderosa herramienta de lucha, la mandíbula circular en forma de sierra en su nariz. Elasmosaurus. Su apariencia se asemeja a una jirafa, solo que 2 veces más grande, y estos tipos eran verdaderos viajeros. Tragaban pequeñas piedras para moler su comida. En los restos de uno de ellos se encontraron 300 rocas de todo el mundo. Calamar colosal. Pesa tanto como 2 osos polares y es 5 veces más largo que un humano. Son extremadamente raros, pero aún existen lejos, en las frías aguas de nuestro planeta. Ballena jorobada. Como las ballenas ordinarias, se alimentan de plancton y peces pequeños, utilizando su boca como una enorme red. Usan su cola gigante para aturdir grandes bancos de peces. Mosasaurus. ¿No te impresiona que pueda decir estos nombres en latín? ¿No? Ah, bien. Los mosasaurus eran tan grandes como un vagón de metro y fueron los reyes de los mares hace 66 millones de años. Su mandíbula y cráneo parecían serpientes y podían tragarse a su presa entera. Hoy en día todavía podemos encontrar a sus familiares, los lagartos monitores. Controlan a dónde vas. Bueno, no realmente. Liviatán. Este tipo tenía los dientes más grandes que jamás se hayan conocido. Básicamente eran tan grandes como la mitad de tu mano, y su apariencia se parecía a algo entre una orca y un cachalote. Litzictis. Eran más grandes que un autobús escolar, pero no eran cazadores. Su gran tamaño les impedía ser rápidos, por lo que se alimentaban principalmente de plancton. Megalodón. Oh, la criatura marina antigua más famosa. Eran más pesados que un tanque o incluso una casa pequeña. Algunas personas piensan que todavía viven en las aguas profundas del océano, pero esto, por supuesto, no es cierto. Basilosaurus. Antepasados gigantes de las ballenas modernas, tenían miembros inferiores grandes, quizás porque solían ser criaturas terrestres, pero en el curso de la evolución gradualmente se trasladaron al agua. Cachalote. Parece que debería haber estado en un equipo de béisbol. Eran casi tan largos como una cancha de baloncesto. Sus cerebros pesaban 7 kilogramos. Eso es 7 veces el peso de un cerebro humano. Ballena sei. ¿Está bien? Ballena en realidad es el nombre, no un comando. Una de las mejores nadadoras de todas las ballenas, la ballena sei podría llegar a 50 kilómetros por hora y sumergirse más profundo que la altura del Empire State Building.
Shastasaurus. Aunque solo quedan huesos de este monstruo, los cálculos dicen que eran tan largos como una cancha de tenis o como un camión y un remolque. Ballena azul, el mamífero más grande que ha vivido en nuestro planeta. Su solo corazón pesa tanto como una motocicleta grande y sus venas son tan anchas como una olla grande. Además, estas chicas pueden cantar canciones. Medusa melena de león. La medusa más grande del mundo. Tiene un sombrero de 2,1 metros de anchos y tentáculos tan largos como un edificio de 10 pisos. Aunque no son peligrosas en absoluto, las personas aún pueden enredarse en sus increíbles tentáculos como en una red. La carabela portuguesa. Aunque su cabeza es muy pequeña, como una medusa común, sus tentáculos miden hasta la mitad de un campo de fútbol. Y estas cosas son venenosas. Paralizan a los peces y todo lo que pescan con ellos, incluso gente. Entonces, mantente alejado, ¿eh? Hace 450 millones de años, y yo no estaba aquí en ese entonces, el nivel del mar era más alto, los arrecifes de coral comenzaron a formarse, el clima en nuestro planeta era estable y cálido. Ni siquiera los dinosaurios existían todavía. Fue la época en que aparecieron peces óseos y con mandíbulas que conocemos como tiburones. Han estado dominando los océanos y haciendo que otras criaturas marinas huyan aterrorizadas desde entonces. Muchos de ellos, como los grandes tiburones blancos, han evolucionado y se han adaptado a la vida en mar abierto como cazadores, en una posición bastante alta en la cadena alimentaria. Son menos diversos hoy que antes. Una de las razones es el impacto de un asteroide en la era de los dinosaurios. Desde que se redujo el número de especies de tiburones, solo sobrevivieron los más pequeños y de aguas profundas que comían principalmente peces. Luego empezaron a hacerse más grandes con el tiempo. Cerca de la superficie, los tiburones como los macos o los grandes blancos desarrollaron movimientos más rápidos y tomaron un color en algún lugar entre el gris y el azul para mezclarse con su entorno. El tiburón de charretera incluso puede caminar sobre la tierra. No puede caminar por la playa porque no puede respirar fuera del agua. Pero vive en llanuras de coral en aguas tropicales poco profundas, por lo que puede caminar con un movimiento de arrastre. Pero en el fondo hay especies de tiburones misteriosas, de aspecto alienígena, a menudo enormes, que no salieron a la superficie, por lo que no necesitaban adaptarse al nuevo entorno y a las diferentes condiciones. No han cambiado mucho a lo largo del tiempo, por lo que son algunos fósiles vivientes. En su mayoría estas criaturas no tienen 5 hendiduras branquiales, el número más común, sino 6 o 7. Es porque hay menos oxígeno cuanto más profundo vas en el océano, por lo que necesitan más hendiduras branquiales. Los tiburones en la superficie evolucionaron para tener menos. El tiburón de peinetas es el tiburón más primitivo que tenemos hoy. Su esqueleto es como el de los antiguos tiburones extintos y solo puede sobrevivir en aguas muy profundas. Al igual que los gatos, los tiburones tienen una capa de células reflectantes colocadas dentro de sus ojos, lo que les ayuda a ver mejor en la oscuridad, en las profundidades del mar o en las aguas turbias. Los tiburones en la superficie tienen ojos grandes porque evolucionaron para cazar a la luz del sol, por lo que tienden a confiar en su visión. Los que viven en aguas poco profundas tienen ojos pequeños para protegerse de la arena. Al igual que otras criaturas de aguas profundas, el tiburón de peinetas también tiene ojos más grandes para absorber la mayor cantidad de luz posible. Tiene unas varillas sensibles a la luz, pero no distingue tan bien los colores. En la zona del crepúsculo del océano, en el mínimo de luz solar, hay un par de especies de tiburones bioluminiscentes. No reciben luz dentro de sus ojos, sino que la producen o remiten con sus cuerpos. Su piel u órganos tienen células especializadas que producen una luz verde azulada suave. Las criaturas de las profundidades marinas que producen su propia luz lo hacen para atraer a sus presas, disuadir a los animales de perseguirlas, o, según piensan los científicos, comunicarse entre sí. Incluso puede ayudarlos a camuflarse. Lo hacen ocultando sus siluetas de los animales que los persiguen. Producen suficiente luz para adaptarse a su entorno. La criatura submarina luminosa más grande es el tiburón cometa. Se le encuentra nadando a 300 metros por debajo del nivel del mar, depredando peces de fondo o tiburones más pequeños. Puede crecer casi 183 centímetros de largo y vive 1000 metros por debajo del nivel del mar. Los tiburones de aguas profundas también son más grandes que los de la superficie. El tiburón de Groenlandia puede crecer hasta 7,3 metros de largo, más grande que un tiburón blanco. Hay una cosa que se llama gigantismo de aguas profundas. Las criaturas en las profundidades del océano, pobres de nutrientes, crecen porque, de esta manera, pierden menos energía en forma de calor. El tiburón de Groenlandia vive su vida a cámara lenta. Tiene un metabolismo lento y puede pasar mucho tiempo sin comer. Con su ritmo lento evolucionaron para vivir hasta 500 años a profundidades de 2200 metros. Los tiburones en aguas poco profundas atrapan a sus presas confiando en la agilidad y la velocidad.
pero para ellos es más fácil porque hay mucha comida en la superficie. Los tiburones de aguas profundas con menos comida y un ritmo de vida más lento tuvieron que desarrollar un estilo diferente. Son más oportunistas. Definitivamente no son quisquillosos y no les importa si su comida está viva o no. El tiburón anguila, otro fósil viviente de las profundidades más oscuras, no ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Es uno de los últimos de su especie, con todos sus parientes ya extintos. Crece hasta 2 metros de largo. Principalmente caza calamares y captura otros tiburones y peces. Parece un dinosaurio. Una cara de serpiente, un cuerpo largo, liso y delgado que se mueve en forma de serpentina. Puede impulsarse con el poder de su cola y curvarse como las serpientes. No nadan en línea recta como otros tiburones. Y el tiburón cortador de galletas crece hasta 50 centímetros. Recibió el nombre por la forma en que se alimenta, mordiendo trozos pequeños. Es una criatura parásita, lo que significa que se alimenta de animales más grandes, pero los deja con vida. Tienen dientes afilados y a veces incluso se tragan a propósito los que se le caen. Algunos investigadores piensan que podría deberse a que viven en profundidades pobres en nutrientes. Si se tragan los dientes, podrían reciclar el calcio y otros materiales de los mismos. El tiburón espinoso es una criatura rara e inusual con muchos dentículos en forma de espinas y 2 pequeñas aletas dorsales. Vive principalmente en las profundidades de la región del Pacífico hasta 580 metros. Los tiburones fantasma ni siquiera son tiburones reales, sino peces estrechamente relacionados con ellos y con las rayas. Tienen grandes aletas pectorales y pélvicas, 2 aletas dorsales, ojos bastante grandes y, a diferencia de sus primos, tienen una sola abertura branquial externa. Los tiburones fantasma tienen colas delgadas y pueden crecer hasta 2 metros, de color plateado a negruzco. A veces viven en ríos y aguas costeras, pero también en las profundidades del océano de 2.500 metros o incluso más. Son nadadores bastante débiles, por lo que tienden a alimentarse de invertebrados y peces pequeños. Tiburones duende. Nadando a través de las profundidades del mar, este tiburón espeluznante con un cuerpo flácido, de repente ve un calamar pequeño e inocente. Se dirige hacia él, pero el bocadillo potencial lo nota y rápidamente comienza a moverse para alejarse. Parece que el plan podría funcionar al principio, pero luego, de repente, el tiburón empuja la mandíbula de su boca y atrapa al pobre y pequeño calamar en un segundo. Una vez terminada la comida, el animal simplemente vuelve a colocar la mandíbula en la boca y se marcha como si nada hubiera pasado. Esto es posible porque tiene una mandíbula conectada a colgajos de piel de 7,5 centímetros de largo, por lo que puede desplegarse desde la boca. Puede crecer hasta 3,6 metros de largo con un peso de 210 kilogramos. Los científicos creen que los tiburones duende están activos principalmente por la mañana y por la noche. El tiburón tiene un hocico largo y prominente y órganos sensoriales específicos. Los usa para detectar campos eléctricos en las oscuras profundidades oceánicas. El tiburón de 7 agallas o gran tiburón vaca, de color marrón a gris plateado en la parte superior, blanco en la parte inferior, manchas blancas y negras, con un cuerpo grueso, una pequeña aleta dorsal y un hocico ancho y de forma roma. Puede crecer hasta 3 metros de largo. En su mayoría vive en profundidades de 570 metros, pero también puedes encontrarlo en canales profundos en bahías. Puede ser agresivo para los humanos si es provocado, así que no lo hagas. Como la mayoría de las criaturas de aguas profundas, es un cazador oportunista que no es muy quisquilloso, pero le gusta ir tras delfines, focas, marsopas y otros animales marinos. Los tiburones de boca ancha viven principalmente en profundidades de 4.600 metros y pasan la mayor parte del tiempo en la oscuridad, como yo. Los científicos lo descubrieron en 1976 porque se acercaba a la superficie durante la noche para alimentarse de zooplancton. Esa es la única vez que estos tiburones van allí. Durante el día regresan a sus profundidades tranquilas, oscuras y misteriosas. Se alimentan por filtración, lo que significa que mantienen la boca bien abierta mientras nadan, por lo que filtran el plancton que le gusta comer. Hay órganos que producen luz dentro de la boca, lo que atrae presas potenciales como los crustáceos pelágicos. Estos tiburones viven en las partes profundas del océano, pero rara vez se pueden encontrar por debajo de casi 3 kilómetros. Los científicos creen que otros peces óseos más fuertes lo superaron. Las partes profundas de los océanos se oxigenaron hace unos 70 millones de años, y los tiburones han existido mucho más tiempo, pero los peces óseos ajustaron y adoptaron formas eficientes de usar el oxígeno, mientras que los tiburones fueron lentos con las adaptaciones, por lo que perdieron. Además, las profundidades oceánicas son mucho más frías, lo que es un desafío para los peces y el resto de animales de sangre fría, porque la velocidad de su metabolismo depende en gran medida de la temperatura externa. Bienvenido a otra pelea del siglo. El primer participante entra al ring. Es el megalodón. Este tiburón vivió desde hace 23 a 3 millones de años.
y ahora mismo ostenta el título del cazador definitivo de todos los tiempos. El segundo luchador en el ring es el Dunkleosteus. Vivió hace unos 350 a 380 millones de años y fue el pez más grande de esa época. Estas criaturas nadaron por todo el mundo y despertaron el miedo con sus cabezas acorazadas y con sus poderosas mandíbulas. Vamos a comparar a nuestros luchadores en varias categorías. En cada uno de ellos, el ganador obtendrá un punto. En la ronda final, estos dos monstruos marinos se enfrentarán por última vez y descubriremos quién es el verdadero rey del mundo marino. Toma tus palomitas de maíz y salchichas. Es hora de una ronda de talla única. En estos días, los tiburones blancos más grandes llegan a medir 6 metros. El megalodón tenía más del doble de ese tamaño, hasta 15 metros. Eso es casi tan largo como una cancha de tenis. La única aleta del antiguo tiburón era más grande que una persona promedio. Las mandíbulas del tiburón tenían más de 2 metros de ancho. Significa que podrías echarte cómodamente dentro de la boca de la criatura. Al mismo tiempo, no querrás acercarte a un tiburón del tamaño de un camión grande. Y el Meg podría haber sido aún más grande. Los únicos restos del antiguo tiburón son sus dientes y vértebras. Es por eso que los científicos solo pueden adivinar cuál era su tamaño real. Ahora el próximo luchador. Algunas especies de Dunkleosteus tenían solo 1 metro de largo, pero los más grandes podrían alcanzar casi 9 metros. Este pez del tamaño de un autobús escolar fue uno de los más grandes de su tiempo y mucho más grande que muchos tiburones modernos. Pero el megalodón es casi el doble de su tamaño. Entonces en esta ronda, el Meg obtiene su primer punto y abre el marcador, 1-0. Pasando a la siguiente categoría. El peso. El tiburón blanco más grande puede pesar tanto como un automóvil pequeño. En este caso, el Meg podría compararse con 2 camiones de cemento cargados, 60 toneladas. Un Boeing 737 vacío pesa menos que el antiguo supertiburón. Si quisieras levantar el Meg en el aire, se necesitarían hasta 3 helicópteros de carga CH-54. La parte más pesada del Dunkleosteus era su cabeza. Debido a sus enormes huesos y su longitud, podría ser de más de 0,3 metros. El pez antiguo pesaba casi tanto como un elefante adulto. También era 4 veces más pesado que la mayoría de los tiburones modernos, con un peso total de 4 toneladas, y aún así, el megalodón es más de 10 veces más pesado que el Dunkleosteus. Otra clara victoria de esta ronda. 2-0. La siguiente categoría es su agilidad. ¿Qué tal una prueba en la cinta de correr para el Meg? Su velocidad máxima era de 17 km por hora. Parece bastante bajo, pero no es de extrañar. Al tiburón le costaba mover su cuerpo enorme y voluminoso. En comparación, los tiburones blancos modernos mucho más pequeños pueden viajar a 55 km por hora. El ser humano más rápido puede nadar casi 8 km por hora, lo que significa que las personas no podrían escapar del megalodón en el agua. Pero el antiguo tiburón tenía problemas para girar. Su movilidad podría compararse a la de un gran avión de carga en el cielo. El Dunkleosteus, con toda esa armadura pesada en la cabeza, tenía una protección perfecta contra todo tipo de enemigos. Por eso no necesitaba ser un buen nadador para alejarse del peligro. Además, era el pez más grande del océano, lo que significa que no tenía nada que temer. Aún así, la criatura era más pequeña que el Meg. Su tamaño relativamente compacto, más sus ágiles aletas inferiores y su fuerte cola, hacen que el Dunkleosteus fuera más rápido que el antiguo tiburón. Entonces, en esta ronda, Dun obtiene su primer punto. La puntuación es 2-1 a favor del megalodón. ¡Vámonos! Ahora veremos qué pueden usar nuestros participantes para luchar entre sí. Cuarta ronda, herramientas de lucha. Los dientes del Meg eran casi tan largos como tu antebrazo, algunos de los dientes más grandes que jamás hayan existido. Eran de forma triangular y afilados para perforar la gruesa piel de las ballenas. El tiburón tenía 5 filas de dientes con alrededor de 50 dientes en cada fila, 250 en total. Haz las matemáticas. Al Meg también le cambiaban los dientes a lo largo de su vida. Los investigadores aún encuentran dientes de tiburón ancestrales en el fondo del océano. El Dunkleosteus no tenía ningún diente. Sus mandíbulas se formaron a partir de grandes placas óseas. Eran increíblemente afilados y con forma de largos bordes cortantes.
Lo mejor era que estos bordes se podían autoafilar. Los músculos de la mandíbula del pez eran increíblemente fuertes. Permitían que la criatura abriera la boca en 20 milisegundos. Cronométralo. Con una mandíbula así, Dune tenía uno de los mordiscos más poderosos de la Tierra. Su fuerza se puede comparar con la del caimán del Mississippián. Por su mordisco sorprendentemente fuerte, Duncleosteus obtiene otro punto. El marcador se empata 2-2. Ahora veamos cuál de nuestros concursantes es el más popular. El Meg es el tiburón más famoso del mundo. Ha aparecido no solo en muchas películas y cómics, sino también en historias de pescadores de todo el planeta. Cada vez que alguien veía una gran sombra acechando cerca de su bote, temía ver el tiburón más grande de la Tierra. Algunas personas piensan que los megalodones todavía están vivos, simplemente se esconden en algún lugar profundo bajo la superficie, por ejemplo en la fosa de las Marianas. Pero para alimentar un cuerpo tan grande, el tiburón tendría que comer constantemente. ¿Como yo? Y si ese mito fuera cierto, definitivamente verías un megalodón cerca de la superficie algún día. Pero nunca ha sucedido, por lo que puedes dormir tranquilo. Aunque el Duncleosteus no es tan conocido, todavía merece respeto. Vivió antes que los primeros dinosaurios y fue el depredador más grande de su tiempo. Cuando los arqueólogos encontraron por primera vez los restos del Duncleosteus, se sorprendieron. Llamaron a la criatura el pez terrible, y solo le dieron un nombre científico años después. Bueno, aunque esta ronda no cambia el conteo, el megalodón obtiene su premio Elección del Pueblo. Y la etapa final, habilidades de lucha. El megalodón tiene el título de uno de los mejores cazadores de la historia. Los científicos han podido descubrir las tácticas de caza del antiguo tiburón. Aprendieron que estas criaturas de alguna manera sabían dónde estaban los puntos vulnerables de su oponente. Golpeaban órganos vitales y se apresuraban a inhabilitar a sus enemigos. A veces estos antiguos tiburones también apuntaban a las aletas de grandes criaturas marinas para inmovilizarlas. Dejó a los oponentes más grandes, indefensos y desprotegidos. Otra táctica que utilizaba el Meg era un enfoque de ariete. El enorme tiburón chocaba contra una ballena dejándola sin posibilidad de escapar. En otras palabras, el intelecto y la estrategia eran las habilidades más importantes del megalodón. En ese momento, el Meg era el tiburón más grande del mundo, pero en los océanos había criaturas mucho más grandes que eso. Por ejemplo, ballenas. Y el Meg no siempre tuvo el valor de cargar contra ellas. En cuanto al Duncleosteus, su carta de triunfo eran sus poderosas mandíbulas. Por lo general, estos peces nadaban hacia un animal más pequeño. Luego, en una fracción de segundo, abría su enorme boca. Y la futura comida se iba adentro junto con algo de agua. A medida que la criatura maduraba, la forma de su mandíbula cambiaba. Por eso, después de nacer, no solo podía alimentarse de grandes peces blandos, pero a medida que envejecía, adquiría la capacidad de atravesar cosas más duras. Y más tarde en la vida, el Duncleosteus comenzaba a masticar criaturas marinas con caparazones duros, o básicamente cualquier animal marino que existiera en ese momento. De todos modos, depende de ti decidir quién tiene el punto esta vez. ¿Escuchas el sonido del gong? Significa que es hora de que nuestros monstruos marinos se encuentren cara a cara. Se encuentran en las vastas aguas del océano. El megalodón es el primero en notar a su oponente. El tiburón quiere usar su enfoque de ariete contra la poderosa armadura del Duncleosteus. Entonces comienza a acelerar, pero Dune esquiva y evita la colisión. Cuando el Meg se da la vuelta, el Duncleosteus tiene la oportunidad de agarrar al tiburón por la cola. En una fracción de segundo, sus poderosas mandíbulas se cierran sobre la aleta del tiburón, pero las placas óseas del pez son demasiado cortas para morder la gruesa piel del Meg. El megalodón comienza a girar y menea su poderosa cola para alejar al Duncleosteus de su cuerpo. Parece un rodeo. Dune recibe una fuerte bofetada y se queda aturdido por un momento. El megalodón usa este tiempo para darse la vuelta. Un par de segundos después, el enorme tiburón abre su enorme mandíbula y termina la pelea con un mordisco. Así que hoy, el megalodón demuestra, una vez más, que es digno de su título como el mejor cazador del mundo marino. El antiguo tiburón continúa su camino en busca de un oponente más fuerte. Mantente al tanto.
El megalodón fue el tiburón más grande que jamás haya existido. No solo eso, fue uno de los peces y depredadores más grandes en la historia de la Tierra. Se sabe que alcanzaban longitudes de hasta 21 metros. Eso es más de 3 veces más que el tiburón blanco más grande registrado. También se ha descubierto que las hembras eran aproximadamente el doble del tamaño de los machos. El megalodón podría tragarse un automóvil pequeño sin que siquiera tocara sus dientes. Si hubiera habido automóviles en ese entonces, sus dientes podían crecer hasta más de 18 centímetros de largo. Parece que vamos a necesitar un barco más grande, y lo mejor es hacerlo con acero, ya que este tiburón puede roer fácilmente su camino a través de los barcos. El terror submarino podría cortar un barco por la mitad con la fuerza de mordida más alta jamás calculada para cualquier animal, vivo o extinto. La fuerza de su feroz mordida era de hasta 20 toneladas. Eso es alrededor de 108,000 veces la fuerza de un humano, y 10 veces la fuerza de la mordedura de un cocodrilo moderno. Su mordisco era tan fuerte que hace que el del T-Rex parezca tan poderoso como el de mi abuela después de que se quita la dentadura postiza. De hecho, el Meg era tan grande y poderoso que no tenía depredadores naturales. Era el rey sin corona de los mares, nadando libremente de océano en océano. Esta criatura cosmopolita se encontraba en todo el mundo, desde América hasta Europa, y Australia y Japón, suponiendo que hubiera países en ese entonces. Se han encontrado fósiles de Meg en todos los continentes excepto en la Antártida. Todo el mundo se salta a la Antártida. La ciencia nos dice que el megalodón se extinguió hace más de 3,6 millones de años, pero ¿podrían seguir vivos en los lugares más profundos del océano? Solo se ha explorado alrededor del 80% del océano y su punto más profundo, la fosa de las Marianas, se encuentra a más de 11 kilómetros de profundidad, así que quién sabe qué acecha en el fondo. Sin embargo, si lograras bajar, es poco probable que te encontraras con un Meg. Estos tiburones, como nosotros, preferían las cálidas aguas costeras. La vida en las profundidades del océano sería demasiado fría para estas bestias y la comida escasearía. Todo su cuerpo también tendría que evolucionar para evitar ser aplastado por la enorme presión del agua ahí abajo. Es poco probable que todavía estén por aquí, pero no es imposible. Una buena noticia si te encuentras con uno es que es poco probable que el tiburón te coma. Eres una comida demasiado pequeña para el megalodón, incluso si tienes un par de amigos contigo. Este chico come ballenas que miden más de 15 metros de largo. Sin embargo, si tienes una fiesta en la playa, es una historia diferente. En una playa llena de bañistas, el tiburón muy bien podría llevarse a varios humanos a su boca gigante sin siquiera masticarlos. Pero espera, retrocedamos. ¿Cómo derriba un tiburón a una ballena de 15 metros? Primero muerde sus aletas, haciendo que la ballena no pueda alejarse nadando. Luego mastica como quien no quiere la cosa pieza por pieza. Debido a su tamaño, los tiburones tenían que consumir más de 1 tonelada de comida todos los días solo para mantenerse vivos. Como yo, toda esa comida hacía que el megalodón fuera extremadamente pesado. Oscilaban de 50 a más de 100 toneladas. Como contexto, eso es casi lo mismo que de 7 a 16 elefantes africanos machos adultos. Para consumir todo esto, sus mandíbulas tenían que abrirse bastante. Podían tener hasta 3 metros de ancho, lo suficientemente grande como para tragar a 2 humanos adultos, uno encima del otro. El temible nombre megalodón proviene de 2 palabras griegas, megas, que significa grande, y odón, que significa diente. Combinados significan diente grande y ciertamente hace honor a su nombre. Solo uno de sus masticadores tiene el mismo tamaño que una cabeza humana. Tenía 276 dientes enormes en total, en 5 filas aterradoras. En toda la historia, solo un par de gatos con dientes de sable y el T-Rex tenían dientes consistentemente más grandes. Ese es un enfrentamiento que me gustaría ver. El megalodón desapareció hace millones de años, dejando solo enormes dientes para ser encontrados por los arqueólogos modernos.
Literalmente desaparecieron dejando muy pocos rastros. Los científicos creen que, con el tiempo, el nivel del mar bajó y la temperatura del océano se redujo rápidamente. Más de un tercio de toda la vida marina desapareció cuando los océanos se enfriaron y la cantidad de animales en la parte inferior de la cadena alimentaria se desplomó. Esto tuvo un efecto catastrófico en los depredadores hambrientos de la cima. Lo siento, chicos, también se volvió demasiado frío para estos tiburones amantes del sol, lo que les dificultó la reproducción, ya que daban a luz en aguas cálidas. El megalodón generalmente se describe como una especie de gran tiburón blanco gigante, pero esto es solo un mito común. De hecho, los antepasados del gran blanco de hoy existieron al mismo tiempo que el Meg, pero no eran los mejores amigos e incluso competían entre sí. El gran tiburón blanco era un mejor cazador que usaba su menor tamaño y agilidad para capturar rápidamente a las presas del Meg. También se sabía que se comían a los bebés del Meg, que eran solo la mitad de su tamaño. Eso no ayudaba con todo el asunto de la extinción. Incluso los megalodones bebés eran enormes, llegando a poco menos de 2 metros. Si bien un gran blanco no era rival para un Meg adulto en una pelea cara a cara, no tenían miedo de robar su comida. Esto solo dejaba a los peces más grandes y ballenas para el Meg, pero sus suministros de alimentos comenzaron a agotarse a medida que las ballenas se iban hacia los nuevos mares más fríos. Las ballenas se adaptaron para preferir las temperaturas más frías, dejando atrás a nuestro amigo, el Meg. Los megalodones murieron de hambre o fueron congelados hasta la extinción por la edad de hielo. En lugar de un gran blanco, el megalodón se parecía más a un tiburón toro moderno. Tenía un hocico corto, una mandíbula inferior plana y enormes aletas pectorales para soportar su enorme peso y tamaño. A pesar de lo aterradores que eran, estos tiburones en realidad eran chicos de familia cariñosos. Se han descubierto varias áreas de cría de megalodón en Florida, Maryland y Panamá. Daban a luz a sus crías en ambientes de aguas poco profundas. Lo sabemos por el descubrimiento de un montón de pequeños dientes de megalodón que se encuentran en estas áreas. Me pregunto si también tenían niñeras. Pero ¿cómo es que hay tantos dientes de megalodón para que los analicemos? Debido a sus hábitos alimenticios desordenados y agresivos, los tiburones perdían los dientes con regularidad. Pierden un conjunto de dientes cada 1 o 2 semanas. Eso es 40,000 dientes en toda una vida. Deben obtener una fortuna del hada de los dientes. Debido a esto, sus dientes llovían continuamente hacia el fondo del océano. Afortunadamente para nosotros, también son la parte más dura del esqueleto de un tiburón, razón por la cual tantos dientes han sobrevivido y se han fosilizado. Es justo decir que los primeros descubrimientos de los dientes de Meg confundieron a la gente. Los primeros en descubrirlo pensaban que los dientes de Meg eran lenguas petrificadas de antiguas criaturas serpiente. Incluso solían llamarlos lenguas de piedra. También es un mito común que el megalodón existía al mismo tiempo que los dinosaurios. Aunque esto hubiera sido bastante bueno, los dinosaurios se extinguieron hace unos 66 millones de años. Pero los megalodones llegaron mucho más tarde. El fósil de Meg más antiguo tiene solo alrededor de 23 millones de años, pero es complicado precisar la fecha exacta. Después de todo, los calendarios aún no se habían inventado. Se extinguieron mucho antes de que los humanos evolucionaran. Los primeros Homo sapiens, que es un nombre elegante para los primeros humanos, surgieron hace unos 2,5 millones de años. Pero, ¿y si el megalodón no se hubiera extinguido? Las poblaciones de ballenas han disminuido drásticamente desde la época de estos chicos, por lo que habría muchas menos ballenas para comer. Las ballenas también se han vuelto mucho más inteligentes y han aprendido nuevos movimientos defensivos, lo que las hace mucho más difíciles de derribar. Se estima que consumían alrededor de 12 toneladas de comida al día. Si todavía estuvieran por aquí y comieran tanto, se verían obligados a comer peces más pequeños y apenas habría suficientes peces grandes para que nosotros, los humanos, sobreviviéramos. Los megalodones traviesos también podrían rastrear barcos de pesca y robarles. Es seguro decir que habría menos pescados en los pasillos del supermercado de tu vecindario. A medida que nuestras temperaturas oceánicas se calentaran nuevamente, los tiburones también prosperarían y se reproducirían más rápido que nunca. Habría más y más de estas máquinas gigantes para comer en el agua, lo que reduciría aún más nuestro suministro de pescado. También causaría problemas masivos a los buques de carga y cruceros. Imagínate entrar en contacto con uno de estos chicos malos mientras tomas el sol en la cubierta.
Incluso los bañistas se verían muy afectados. Los megalodones dan a luz en aguas poco profundas, por lo que muchas de nuestras playas favoritas se convertirían rápidamente en peligrosos campos de cría de tiburones. Oye, ¿a dónde se fueron esos jugadores de voleibol de playa? Estaban jugando hace un momento. Dentro de las profundidades del océano, en algún lugar del hemisferio sur, una sombra negra fantasmal se cierne en las profundidades. Sospechosamente nadando muy por debajo, el megalodón está buscando su próxima comida. Con la apariencia de un gran tiburón blanco, pero 3 veces el tamaño del más grande jamás registrado, su diseño intimidante ha evolucionado a lo largo del tiempo, creando el mejor depredador natural. Durante millones de años, sus intimidantes rasgos evolutivos no han sido controlados ni enfrentados. Con sus agudos sentidos, detecta a su presa en un radio de 4,8 kilómetros. Mientras nada, ha estado siguiendo a una tortuga marina desprevenida que se mueve lentamente por encima en medio de un largo viaje. El megalodón acecha a la tortuga, asegurándose de hacer su movimiento hacia ella en el momento adecuado, nadando hacia arriba a 18 kilómetros por hora, con la intención de inmovilizarla, embistiéndola. A medida que se acerca, los sentidos expertos del megalodón notan algo más que acecha cerca. Haciendo una pausa en su persecución, se ajusta y gira para mirar hacia otro objeto mucho más grande. El megalodón puede ser el depredador marino más grande que jamás haya vivido en la Tierra, temido por todas las criaturas dentro de estas aguas. Pero no hoy, porque hay un recién llegado, uno que tiene una reputación similar e iguala a la suya en ferocidad. Esta criatura desconocida tiene la intención de disputarle su sitio de caza. El retador es el Leviatán. Mientras la tortuga marina aprovecha esta oportunidad para alejarse lo más rápido que puede, estos dos depredadores se miden desde la distancia, preparándose para establecer quién será el rey supremo del mar. El megalodón dominó el océano en algún momento entre hace 3 y 23 millones de años, extendiéndose a todos los rincones del globo, dentro de los mares que rodean Europa, África, América y Australia. Su atención se centró principalmente en áreas de alta mar, donde las presas eran abundantes, cazando tortugas marinas, ballenas, focas, delfines y otros tiburones. Su área de distribución era extensa, viajando entre aguas costeras y oceánicas a lo largo de diferentes etapas de su ciclo de vida. Debido a que el territorio que cubrían crecía con cada año que vivían, y a la amplia gama de presas disponibles para ellos, el tamaño de los megalodones podía alcanzar hasta los 20 metros de largo. Armados con dientes gruesos y robustos, hechos para agarrar a sus presas y triturar huesos, tenían una fuerza de mordida de 41,000 libras, que es casi 4 veces más fuerte que la de un T-Rex. Sus tácticas incluían emboscar a sus presas desde abajo y embestirlas para someterlas. Con criaturas más grandes intentaban morder las aletas y, una vez inmovilizadas, atacaban en el pecho. Su mandíbula estaba formada por cerca de 276 aterradores dientes de 17 centímetros de largo y muy afilados. El competidor del megalodón, el Leviatán, estaba armado con 22 dientes grandes que venían en varios tamaños, algunos de hasta 30 centímetros de largo, todos capaces de atravesar a su objetivo. Excluyendo los colmillos, en comparación, estos se encuentran entre los dientes más grandes que jamás hayan existido en cualquier animal conocido. Aunque no alcanzaba un tamaño equivalente al del megalodón, su longitud era igualmente impresionante, ya que era capaz de crecer hasta 17 metros y medio de largo. Vivía principalmente en el hemisferio sur y solo existió por poco tiempo, desde hace 9 a 10 millones de años. Aunque cazaban presas similares al megalodón, tenían un método de caza diferente. Perseguían a su presa y la cazaban, para luego acabar con ella golpeándola con la cabeza y mordiéndola. También tenían un rasgo más adaptativo en su arsenal. Su cerebro era mucho más grande. Al ser mamíferos de sangre caliente, poseían una inteligencia superior, lo que garantizaba un pensamiento más rápido, con la capacidad de cambiar sus tácticas en momentos cruciales. El megalodón actuaba por puro instinto, y eso le funcionó constantemente durante los últimos millones de años. ¿Pero funcionará ahora? Aunque hay años de diferencia entre cuando estos dos gigantes existieron y patrullaron los mares, compartieron un corto periodo en la historia. Sin embargo, cuando se superpusieron en el territorio del otro, crearon algunos de los conflictos más épicos que jamás hayan existido. El territorio de este megalodón nunca había estado en disputa hasta ahora.
A medida que el Leviatán se acerca, observando al tiburón mucho más grande, duda en hacer el primer movimiento, ya que en general, cualquier cosa con la que se encontró antes intentaba escapar de inmediato, y así comenzaba una persecución. El megalodón, sin embargo, no huye. Sus instintos aseguran que actuará con exceso de confianza, y como es de esperar, da el primer paso. El tiburón nada a toda velocidad deslizándose por el agua, con el objetivo de embestir al Leviatán. Este no tiene más remedio que hacer lo mismo, en lugar de darse la vuelta para huir y quedar desprotegido. Los dos gigantes acuáticos cortan el agua en su camino para encontrarse aleta con aleta. El megalodón está desconcertado porque su enemigo no está girando la cola para alejarse nadando, pero continúa, ya que no tiene motivos para dudar de la victoria con su probada táctica que nunca ha fallado antes. A medida que se acerca al megalodón, rápidamente gira para nadar hacia abajo. Es más rápido y ágil que su oponente. Maniobra por debajo, ganando algo de distancia. El Leviatán se mueve mucho más lento y no puede girar a tiempo cuando el megalodón gira hacia arriba y lo embiste por su parte inferior blanda, intentando someterlo. Hay poco efecto debido a su tamaño, y el Leviatán continúa girando, pero es demasiado lento mientras intenta morder, con la esperanza de agarrar a su atacante con sus poderosas mandíbulas. El megalodón se aleja nadando fácilmente de su trampa dentada, y contraataca, apuntando a la cola y a las aletas, cortando pequeños pedazos. Luego se retira rápidamente, repitiendo esta rutina una y otra vez, tratando de desactivar las defensas del Leviatán. Esta táctica es efectiva pero agotadora, y el megalodón se está quedando sin energía. Aún así se esfuerza mucho para tratar de terminar la cacería, usando toda la energía que tiene, esperando que la lucha no dure mucho más. El Leviatán es superado. La velocidad de su combatiente es superior, y el constante desgaste en sus aletas y colas se está volviendo demasiado fuerte. Al darse cuenta de que sus habilidades son superadas y que es incapaz de resistir la constante variedad de ataques, intenta irse nadando, maniobrando mientras huye, tratando desesperadamente de alejarse un poco de su agresor. El megalodón lo sigue en su intento de fuga, al darse cuenta de que esta es una excelente oportunidad para terminar el trabajo. El Leviatán mueve su gran cola mientras nada, tratando de repeler cualquier otro ataque del tiburón. Golpea al megalodón y lo detiene con cada avance. A medida que el Leviatán continúa nadando, mantiene la energía con facilidad. El megalodón, por otro lado, se está agotando rápidamente. La estrategia del Leviatán está funcionando y continúa nadando a un ritmo relajado. El megalodón finalmente se queda sin energía, incapaz de continuar al mismo ritmo, pero su arrogancia instintiva no lo dejará parar. En su evolución, nunca ha necesitado desarrollar la capacidad de huir. Nunca ha habido una razón para ello. Durante millones de años, nunca ha sido superado. Pero todo eso está cambiando ahora. A medida que avanzan, queda claro que se trata de una competencia entre un nadador de maratón y un velocista. El Leviatán continúa conservando su energía sabiamente, mientras que el megalodón, agotado, continúa persiguiéndolo, volviéndose más lento con cada movimiento de su cola, hasta el punto de que es incapaz de mantener la persecución. Al darse cuenta de que su enemigo está exhausto, el Leviatán se vuelve hacia él. Ahora, con una velocidad y maniobrabilidad dominantes, extiende sus enormes mandíbulas, agarrando la columna vertebral del megalodón, poniendo fin a la lucha y asegurando su victoria. El retador, el Leviatán, es un novato en comparación con el antiguo megalodón, pero, gracias a la evolución, aseguró su victoria. Esto garantizó su reinado como el principal depredador y posiblemente el mayor depredador que haya existido en la Tierra. Desafortunadamente, solo sería un reinado corto. No habría un enemigo más grande o superior para tomar el mando. El mundo comenzaría a cambiar. La Tierra pronto pasaría por una tendencia de enfriamiento, lo que provocaría la extinción de la principal presa del Leviatán, y sin una fuente de alimento para sustentar a esta enorme bestia, no pudo continuar. Pero esto llevó a que otros animales depredadores similares tomaran su lugar. La ballena asesina, que comparte características similares, eventualmente reemplazó a su predecesor. El megalodón luego retomó el mando por defecto debido a la ausencia de su vencedor. Continuando con su exitosa estrategia anterior y una fuente de alimento más amplia, aseguró su supervivencia prolongada. Pero a medida que los mares se enfriaron aún más y se volvieron mucho menos profundos en todo el mundo, se hizo más difícil para él reproducirse. Las áreas adecuadas y poco profundas que eran necesarias para esto desaparecieron rápidamente, y sin ellas, el megalodón también se extinguió, y al igual que su antiguo oponente,
otros tiburones más pequeños pudieron adaptarse a estos cambios en las aguas menos profundas, asegurando un grupo más diverso de depredadores para dominar los mares. Mar Caribe Sur, 21 de julio de 2047. Finalmente sucedió. La institución de investigación para la que trabajas se enteró de un tiburón enorme avistado en la costa de Panamá. Científicos locales confirmaron lo imposible. Es un megalodón. Y te han enviado con una misión: estudiar esto de cerca y por dentro. También es tu cumpleaños, pero el pastel tendrá que esperar. Ya tienen listo el espécimen, con suficiente tranquilizante para acabar con 10 elefantes. El megalodón está inmóvil, pero tienes un límite de tiempo estricto. La sedación acabará en media hora. Muy bien, es hora de empezar. El investigador principal te da una palmada en la espalda. Buena suerte allá abajo y recuerda, no te acerques a esa turbina. Es cierto, la instalaron frente al tiburón para mantener el agua fluyendo a través de sus branquias. Sin el flujo continuo, el megalodón no podría respirar. Entiendo, dices, y saltas por la borda. Pones el cronómetro de tu reloj en 25 minutos, solo para estar seguro. El tiburón no está demasiado profundo. 18 metros de largo, pesando probablemente 50 toneladas, es del tamaño de un vagón de tren. Es una chica grande, está bien. Los machos no crecían mucho más de 12 metros. Nadas más cerca de ella. Te quitas uno de los guantes, te acercas y la tocas. Su piel es como papel de lija, cubierta de pequeñas escamas parecidas a dientes. Se curvan hacia su aleta caudal y reducen la resistencia mientras el animal nada. ¿Cómo te va allá abajo? Hazlo rápido. Todo está bien, Dr. Pérez. Terminaré antes de que se dé cuenta. Sacas tu tableta y abres la aplicación de rayos X. La sostienes frente a ti y la pasas por su cuerpo. La pantalla muestra todo el detalle en sus fuertes músculos. El tejido rojo necesita oxígeno y la ayuda a cruzar largas distancias. Luego está el tejido muscular blanco. No está oxigenado y solo se usa para ráfagas repentinas de velocidad. Cambia la configuración a vista esquelética. Todo cartílago, el mismo material flexible del que están hechas tus orejas y nariz. Mantiene el tiburón liviano, por lo que puede deslizarse por el agua sin gastar demasiada energía. Y lo hace rápido, alrededor de 5 metros por segundo, el doble de rápido que el gran blanco. El peso de su propio cuerpo aplastaría sus órganos internos en tierra, ya que los tiburones no tienen caja torácica. Veamos cuántos años tienes. Te acercas a su columna vertebral. Está calcificada, al igual que su mandíbula, haciéndolas a ambas más fuertes. Haces un corte transversal de uno de los discos en tu aplicación. Las vértebras tienen bandas. Al igual que los anillos en los árboles, indican la edad y el historial de crecimiento del tiburón. Los cuentas, 15, está a la mitad de su vida. Su cráneo está hecho de un cartílago más denso para proteger su cerebro en forma de Y. El hocico es esponjoso y flexible y recibe fácilmente los golpes sin romperse. Quedan 20 minutos de sedación. ¿Cuál es tu estado? El investigador principal vuelve a hablar por radio. Haciendo análisis musculares y esqueléticos. Pasando a los órganos sensoriales. Entendido. Nadas hasta uno de sus ojos negros y brillantes. Un escalofrío recorre tu columna vertebral. Es como si te estuviera mirando directamente. Un pedazo de carne indefenso, su próxima comida. Hey, chica, si tan solo tuvieras párpados para hacerme saber que definitivamente estás noqueada. Detrás de su ojo ves un pequeño agujero. Encontré tu oído. Obviamente los tiburones no tienen orejas externas, pero su audición sigue siendo impecable. Este megapez podría oírte chapoteando en el agua a 10 campos de fútbol de distancia. Son las bajas frecuencias de las salpicaduras irregulares las que llaman su atención. Significan una cosa: presa herida. A partir de ahí sigue su línea lateral. Una línea de poros que se extiende por los costados de su cuerpo. Es un sistema especial en los tiburones que detecta los más mínimos movimientos en el agua. Qué tan lejos está la fuente, de qué dirección proviene. Básicamente, todo el cuerpo de un tiburón es como una oreja gigante. Solo voy a examinar tus fosas nasales, querida. Estrictamente para olfatear presas, no conducen a la garganta ni al sistema respiratorio como en los humanos. Es decir, los tiburones no pueden estornudar. El más mínimo indicio de olor corre hacia el conducto nasal. Más allá de los pliegues de la piel cubiertos de células sensoriales, envían la información al bulbo olfativo que conduce al cerebro. En los grandes blancos, la nariz puede distinguir una sola gota de sangre en una piscina olímpica. Miras tu reloj. Quedan 10 minutos. Examina sus branquias. El agua fluye a través de ellas y las branquias extraen oxígeno de allí. Aquí también es donde el cuerpo se deshace del CO2, realizando esencialmente la función de los pulmones. Pero el intercambio de oxígeno a dióxido de carbono ocurre a nivel celular y la sangre es la que lo transporta. Cambias a vista circulatoria. Ahí está, el corazón en forma de S.
Es pequeño en comparación con el tamaño de su cuerpo y tiene solo 2 cámaras. Este envía sangre a las branquias, donde recoge el oxígeno y pasa a los tejidos del cuerpo. Los músculos, que se mueven constantemente y empujan al tiburón por el agua, calientan la sangre. Esto solo puede suceder porque las venas y las arterias que se mueven hacia y desde el corazón están ubicadas muy cerca unas de otras. La sangre, que es más cálida que su entorno y que no depende de él, a diferencia de otros peces, le permite al Meg cazar también en aguas más frías, aunque prefiere las áreas cálidas. Eso significa que nada puede esconderse de esta chica. Todo en su cuerpo está diseñado para olfatear y tragar cualquier presa. Estamos teniendo fluctuaciones en los signos vitales. Vamos, apúrate. Sí, casi termino. Queda una cosa, lo que has estado evitando, su boca y tracto digestivo. Nadas hasta sus mandíbulas, con cuidado de mantenerte alejado de la corriente que fluye hacia su rostro. Sus mandíbulas han sido abiertas para un mejor examen, y son enormes. 3 metros de ancho por 3 de alto. Podrías pararte en su boca con un amigo sobre tus hombros. Pueden abrirse hasta 100 grados, lo suficiente para adaptarse a la presa más grande que existe. Peces grandes, ballenas e incluso otros tiburones. Ella necesita 1.130 kilogramos de comida al día, más de lo que come una persona promedio en todo un año. Las mandíbulas pueden cerrarse con 13.600 kilos de fuerza, como si te aplastara un automóvil. El gran blanco solo puede presumir de una fuerza mandibular de 1.800 kilos. Los seres humanos, una cantidad insignificante de 72. Y esos dientes, 250 de ellos en 5 filas, son muy afilados y pueden cortar el hueso de una ballena. Los dientes están inclinados hacia la garganta para que nada pueda escapar de su agarre. Los más grandes son del tamaño de tu mano. Fascinado, incluso hipnotizado, nadas un poco más de cerca. Solo un par de centímetros más cuando, ¡whoosh!, la corriente de la turbina te lleva directo a su boca. La fuerza del agua te empuja contra la parte posterior de su garganta. Tu escáner de rayos X muestra una boca repleta de células sensoriales. Por suerte para nuestra especie, a los tiburones no les gusta mucho el sabor de los humanos, pero solo se dan cuenta de eso después de una prueba de sabor. Por eso los tiburones muerden a las personas, no para comerlos, sino para probar lo que hay en el menú. Sacas una esfera de metal del tamaño de una manzana y la empujas hacia su garganta. La sonda se abre camino a través del esófago. El conducto de alimentación de un tiburón no es un tubo delgado como el nuestro, es ancho y apenas se distingue del estómago. El estómago tiene forma de U y está lleno de ácidos y enzimas extremadamente fuertes que convierten todo lo que el tiburón traga entero. Estos animales no mastican su comida en un líquido blando. A partir de ahí, la sopa pasa a los intestinos. Son relativamente pequeños para un animal de este tamaño, pero la evolución ideó un ingenioso truco para aumentar el área de superficie. El interior del intestino tiene forma de espiral. Esto es para que pueda absorber los nutrientes de sus comidas. Mientras tanto, a bordo, sus signos vitales cobran vida. Pérez intenta llamarte por radio, pero un mensaje confuso apenas llega a través de tu auricular. Oye, ¿me escuchas? ¡Sube! ¿Qué? ¿Hola? ¿Me escuchaste? Miras el temporizador, 5 minutos. Deberías poder nadar contra la corriente. Con suerte. A medida que la sonda se abre camino a través de su tracto digestivo, desde dentro de su boca, tomas una radiografía más de la cavidad de su cuerpo. Ves el hígado, es enorme, ocupa el 90% del espacio y representa el 25% de su peso. Está lleno de aceites y ayuda con la flotabilidad en el agua, pero entonces ves que algo se mueve dentro de ella. Es un bebé. Los bebés tiburones están listos para cazar solos tan pronto como nacen. Este bebé Meg puede medir 2 metros de largo. Pero esto significa que no es el único despierto. En ese momento la turbina se apaga. Tu temporizador comienza a sonar. Técnicamente todavía tengo 5 minutos. Incorrecto, el tiburón comienza a moverse. Sales de su boca nadando tan rápido como puedas y con todas tus fuerzas regresas al bote. Todavía está un poco aturdida, pero la señorita Maggie sabe nadar y se dirige hacia ti justo cuando emerges a la superficie. El equipo te toma de la mano, te sube a bordo y el barco se aleja a gran velocidad. En ese momento, el megalodón sale saltando del agua y te sigue por un tiempo, pero pierde interés pronto. Eso estuvo demasiado cerca. ¡Feliz cumpleaños para mí! Hora de un poco de pastel. Imagina encontrar una criatura tan enorme que podría empequeñecer incluso a los animales marinos más grandes conocidos hoy en día. Los científicos descubrieron los fósiles de esta bestia en la costa de Inglaterra y creen que una vez dominó los mares. La nueva especie fue nombrada Ichthyotitan severnensis, pero afortunadamente los científicos la apodaron monstruo de Lilstock. Sus longitudes estimadas oscilan entre 22 y 26 metros de largo,
casi tan grande como una ballena azul. El megalodón ni siquiera se le podría comparar, ya que medía solo unos 18 metros. Y lo increíble es que este fósil que encontramos ni siquiera era un adulto, así que quién sabe cuál era su tamaño real. La primera pieza del monstruo de Lilstock fue descubierta en 2016 en la formación Westbury. Los investigadores hallaron una mandíbula de 1 metro que le pertenecía a una especie desconocida. Durante años este único fragmento los estuvo volviendo locos porque no tenían idea de qué animal se trataba. Luego, en 2020, ocurrió un milagro. Un padre con su hija de 11 años encontraron la segunda pieza del fósil en una playa. Este descubrimiento condujo a más hallazgos. Finalmente, en 2022, se halló la última pieza del literal rompecabezas de la mandíbula enterrada a lo largo de la costa de Somerset. Este leviatán pertenecía a la familia de los shastasáuridos. Tanto el monstruo del Lilstock como otros shastasáuridos compartían un ancestro, por lo que todas las especies de esta familia son muy similares entre sí. Por ejemplo, todos ellos fueron los reptiles marinos más grandes que jamás hayan existido. Aunque nuestro monstruo del Lilstock es mucho más grande, la mayoría de los shastasáuridos podrían crecer hasta solo 21 metros de largo. Y es posible que el monstruo del Lilstock, al llegar a su pleno crecimiento, alcanzara hasta 30 metros y medio o incluso más. Ambos cuerpos eran simplemente perfectos para surcar los mares antiguos. Estos titanes eran elegantes y esbeltos con un hocico alargado. Otros animales marinos de la época eran más pequeños y se parecían más a los delfines. Los shastasáuridos tenían extremidades largas y aplanadas adaptadas para nadar eficientemente. Sus cráneos contaban con grandes órbitas oculares, lo que indica que tenían una excelente visión. Si estuvieras en el océano sin importar la hora o dónde te escondieras, podrían encontrarte. Además, eran increíblemente rápidos y podían sumergirse a grandes profundidades. Por supuesto, todas estas características los convertían en los depredadores más aterradores. Comían prácticamente de todo, incluido peces y calamares, y también a ti si estuvieras allí. Probablemente atrapaban a sus presas como lo hacen las ballenas, abrían sus enormes bocas y literalmente succionaban a los peces. Lo que hace al monstruo del Lilstock especialmente aterrador es que se destaca en la competencia de mandíbulas. Las mandíbulas de otros shastasáuridos eran un poco más débiles, por lo que cazaban peces más pequeños, algo así como las orcas de hoy en día. Necesitaban grandes cantidades de alimento, lo que nos indica que los océanos del Triásico en la Tierra tenían redes alimenticias ricas y productivas. Pero el monstruo del Lilstock tiene esta característica única. Podía abrir su mandíbula casi 90 grados hacia arriba. También tenía un montón de poderosos músculos alrededor. Sus mandíbulas eran espantosamente fuertes, así que mientras otros cazaban algunos calamares, el monstruo del Lilstock probablemente atrapaba peces grandes e incluso otros reptiles marinos. Fósiles de shastasáuridos han sido encontrados en todo el mundo, desde América del Norte hasta Asia. Esto significa que estas criaturas dominaron y aterrorizaron los océanos durante millones de años, aunque ni siquiera ellos estaban completamente a salvo de los carroñeros. Y es por eso que ahora nos cuesta encontrar estos fósiles. Los carroñeros no dejaron ningún rastro de ellos. Entonces, aunque encontramos algunos fósiles de esta familia marina, en su mayoría siguen siendo un misterio para nosotros. Vivieron en los océanos hace unos 200 millones de años durante el período Triásico tardío. La Tierra lucía completamente diferente en aquel entonces. Todos los continentes estaban unidos en una sola Pangea, una enorme masa terrestre. Algunas partes de este supercontinente estaban cubiertas de exuberantes bosques de coníferas, mientras que otras eran desiertos áridos y praderas abiertas. Fue antes del famoso período Jurásico, pero ya existían los primeros pterosaurios y anfibios. Parece que esos monstruos eran increíblemente resistentes. El período Triásico fue súper inestable, pero sobrevivieron a muchos cambios en el entorno. Bueno, hasta el último. La extinción del Triásico surgió de la nada. Fue uno de los 5 grandes eventos de extinción de la Tierra. Eliminó casi todas las especies del planeta, incluidos estos leviatanes. Aún no está claro qué sucedió exactamente, pero parece que hubo una gran actividad tectónica. Los volcanes en los océanos estaban enloquecidos en ese entonces. Estas erupciones volcánicas masivas probablemente alteraron el clima y la química oceánica, lo que llevó a la extinción de muchas especies. Los científicos tienen una teoría de qué podría haber ocurrido porque hubo una lluvia de cometas que volaban hacia nuestro planeta desde la nube de Oort.
Esto probablemente sucede cada 200 millones de años. Yo no estaba presente entonces, así que solo estoy especulando. En cualquier caso, después de la extinción, la Tierra tardó un tiempo en recuperarse. Luego entró en el famoso período Jurásico. Más aterradores monstruos marinos estaban en camino. Uno de ellos nos dejó un cráneo colosal. Este fósil tiene 150 millones de años de antigüedad y también pertenecía a una bestia marina de la época jurásica. Lo llamaron el T-Rex. El nombre le queda muy bien. Este monstruo podría haber partido un coche a la mitad de un solo mordisco. También fue descubierto por accidente. Un entusiasta de los fósiles caminaba por la costa jurásica. Este lugar es famoso por tener montones de fósiles antiguos, todo debido a la erosión y el clima tormentoso. Normalmente la gente encuentra pequeños fósiles en espiral aquí. Sin embargo, esta vez descubrió un fósil de un monstruo marino gigante. Emocionado, contactó a científicos. Llegaron al lugar de inmediato y luego tuvieron que descender cuidadosamente por un acantilado para buscar el resto del cráneo. Este fragmento por sí solo mide 2 metros de largo. Resulta ser una especie de pliosaurio recién descubierta, depredadores gigantes de los antiguos mares. Los pliosaurios estaban entre los mayores depredadores marinos de la historia. Algunos de ellos crecían hasta 12 metros de largo. Usaban sus enormes dientes para capturar y devorar presas, incluyendo otros reptiles. Bueno, al menos estas criaturas están lejos de nuestro tiempo. Pero, ¿qué hay de los horrores que aún viven en nuestros océanos? Recientemente, biólogos descubrieron el animal más largo del mundo, el cual sigue vivo hasta el día de hoy. Lo encontraron frente a la costa de Australia, en la costa de Gascoyne, un lugar muy misterioso y poco explorado. Allí, vehículos submarinos se toparon con un aterrador sifonóforo de 46 metros de largo. Eso es el doble de longitud que muchas ballenas azules y el triple de largo que una ballena jorobada. ¿No se parece un poco a uno de esos gusanos de cuerda de juguete? Pero esta criatura no es nada amigable. Es un depredador submarino en forma de cuerda. Lo que da más miedo es que esto en realidad no es solo una criatura. Es una colonia de pequeños clones que trabajan juntos como uno solo. Básicamente, una conciencia colectiva. Juntos se despliegan como una sola cuerda larga en el agua. Esta criatura podría ser el sifonóforo más largo jamás encontrado, y fue descubierto a una profundidad de alrededor de 609 metros. Los sifonóforos, similares a las medusas, capturan a sus presas colgando tentáculos urticantes en el agua. Cuando estos tocan pequeños crustáceos y peces, los paralizan. Luego son llevados hasta el cuerpo de la colonia. Las expediciones a los cañones submarinos de Australia Occidental definitivamente valieron la pena. Junto con ese sifonóforo, los científicos han descubierto hasta 30 posibles nuevas especies marinas, entre ellas un nuevo pulpo o calamar, un pepino de mar de cola larga, esponjas de vidrio y grandes hidrozoos, colonias de animales que se asemejan a medusas al revés. Ninguna de estas especies había sido vista antes en Australia, pero la mayoría no resultaron tan aterradoras como la que fue descubierta recientemente en el Golfo de México. Esta criatura parece salida de un thriller de ciencia ficción. Un calamar magnapiña de 8 metros de largo o calamar de aleta grande fue descubierto cerca de una plataforma petrolera marina a una profundidad de más de 2.300 metros. Tiene tentáculos increíblemente largos y elásticos que pueden ser de 15 a 20 veces más largos que él. Los mantiene en ángulo recto con respecto a su cuerpo, lo que le da un aspecto aún más espeluznante, casi como si tuviera codos. Y sí, es otro depredador de las profundidades marinas. Estos 10 tentáculos probablemente ayudan al calamar a atrapar a sus presas y arrastrarlas al fondo del mar. Sabemos muy poco sobre esta criatura de aspecto extraterrestre, pero es muy difícil de encontrar y estudiar. Y si piensas que sus tentáculos son terribles, solo mira a estas criaturas con 20 brazos. Esta cosa parece una abrazacaras. Esta nueva especie acecha en las profundidades congeladas de la Antártida. Los expertos estaban buscando animales marinos crípticos conocidos como Promachocrinus o estrellas de pluma antárticas. Son algo similares a las estrellas o los pepinos de mar, pero tienen una apariencia de otro mundo y pueden vivir hasta 1981 metros bajo la superficie. Pero a pesar de su bonito nombre, su apariencia no es nada linda. Tiene un cuerpo extraño parecido a una fresa del cual se desprenden 20 brazos delgados. Su color varía de un púrpura a un rojo oscuro, y los brazos tienen diferentes longitudes y grosores. Brr, ¿quién sabe cuántas más de estas aterradoras criaturas descubriremos en el futuro? El megalodón fue el tiburón más grande de la historia. No solo eso, fue uno de los peces de mayor tamaño y el depredador más temible de la historia de la Tierra. Era más de 3 veces más largo que el mayor tiburón blanco registrado.
También se ha descubierto que las hembras prácticamente duplicaban en tamaño a los machos. El megalodón podía tragarse a un auto pequeño sin que tocara sus dientes, si los autos hubieran existido en aquel entonces. De hecho, era tan grande y poderoso que no tenía depredadores naturales. Era el rey sin corona de los mares y nadaba libremente de océano en océano. Esta criatura cosmopolita se encontraba en todo el mundo, desde América hasta Europa, pasando por Australia y Japón, si hubiera habido países en aquella época. Se han encontrado fósiles de megalodones en todos los continentes excepto en la Antártida. Todo el mundo evita la Antártida. La ciencia nos dice que se extinguió hace más de 3,6 millones de años. Pero, ¿podría seguir vivo en las profundidades del océano? El temible nombre megalodón proviene de dos palabras griegas, megas, que significa grande, y odón, que significa diente. Combinadas forman diente grande y ciertamente hace honor a su nombre. Uno de sus dientes tiene el mismo tamaño que una cabeza humana. Tenía 276 dientes enormes en total, repartidos en 5 aterradoras filas. En toda la historia, solo un par de especies de dientes de sable y el tiranosaurio lo superaron. Ese es un enfrentamiento que me gustaría ver. El megalodón desapareció hace millones de años sin dejar más que los enormes dientes que han encontrado los investigadores modernos. Solo hemos explorado cerca del 80% del océano. ¿Quién sabe qué se esconde en el fondo? Sin embargo, si lograras bajar, sería poco probable que encuentres un megalodón. Al igual que nosotros, los tiburones prefieren las aguas costeras cálidas. La vida en las profundidades del océano sería demasiado fría para estas bestias y el alimento escasearía. Además, todo su cuerpo tendría que evolucionar para evitar ser aplastado por la enorme presión del agua allí abajo. Es poco probable que sigan existiendo, aunque no imposible. Ahora hablemos de la apariencia del megalodón. Los científicos creen que no se parecía a un gran tiburón blanco. El megalodón pertenece a una familia de peces diferente y lo más probable es que se pareciera a un gigantesco tiburón tigre de arena. Hocico aplanado, ojos pequeños, con la aleta dorsal desplazada hacia atrás. El tiburón tigre de arena tiene 2 aletas dorsales del mismo tamaño. La coloración es marrón claro con el vientre blanco. Quizá tenía manchas marrones rojizas por todo el cuerpo, como las del tiburón tigre de arena. Desde los primeros hallazgos de sus fósiles, solíamos pensar en el megalodón como algo temible. Eso fue en la época del Renacimiento. Se hallaron algunos dientes en las rocas. Al principio pensaron que estos dientes eran lenguas de dragones o serpientes. Y aquí está el primer dibujo de lo que supuestamente era el dueño de estos dientes. Un enorme hocico con una nariz aterradora y un montón de dientes afilados. El megalodón suele ser descrito como una especie de gran tiburón blanco gigante, pero se trata de un mito común. De hecho, los ancestros del tiburón blanco actual convivieron con el megalodón. Pero no eran los mejores amigos, de hecho competían entre sí. El gran tiburón blanco era mejor cazador y utilizaba su menor tamaño y su agilidad para atrapar rápidamente a las presas del megalodón. También se sabe que se comían a las crías de megalodón, que solo tenían la mitad de su tamaño. Esto no ayudó con el asunto de la extinción. Por otro lado, tenemos evidencia de que los megalodones eran cazadores brutales, reyes de la cadena alimenticia. La primera herramienta de combate en su arsenal era el ariete. El megalodón era un nadador lento, pero tenía una masa increíble. Y si bien era lento, su ariete tenía un tremendo poder, y se las ingeniaba para tomar a su presa por sorpresa. Solo tenía una oportunidad para golpearla. Si fallaba, tardaría demasiado en hacer un segundo ataque. Su maniobrabilidad era comparable a la de un gran camión. Si bien un gran tiburón blanco no era rival para un megalodón adulto en una pelea cara a cara, de seguro no le daba miedo robar su comida. Esto solo dejó a los peces más grandes y a las ballenas para el megalodón, pero sus suministros de comida comenzaron a agotarse cuando las ballenas nadaron hacia los nuevos mares más fríos. Las ballenas se adaptaron a las temperaturas frías, dejando a nuestro amigo atrás. Los megalodones murieron de hambre o fueron congelados hasta la extinción durante la glaciación. Más que un gran tiburón blanco, el megalodón era más parecido a un tiburón toro moderno. Tenía un hocico corto, una mandíbula inferior plana y enormes aletas pectorales para soportar su enorme peso y tamaño. A pesar de lo aterradores que son, estos tiburones eran en realidad muy familiares y cariñosos. Se han descubierto varias zonas de cría de megalodón en Florida, Maryland y Panamá. Daban a luz en regiones de aguas poco profundas, cosa que sabemos gracias al descubrimiento de varios dientes pequeños de megalodón en estas zonas. Me pregunto si también tenían niñeras. Pero, ¿cómo es que hay tantos dientes de megalodón disponibles para ser analizados? Debido a sus hábitos alimentarios desprolijos y agresivos, los tiburones pierden dientes con frecuencia. Pierden una pieza dental cada 1 o 2 semanas, unos 40,000 dientes en toda su vida.
deben recibir una fortuna del hada de los dientes. Por eso sus dientes llueven continuamente al fondo del océano. Por suerte para nosotros, también son la parte más dura del esqueleto de un tiburón, por lo que muchos dientes han sobrevivido y se han fosilizado. Es justo decir que los primeros hallazgos de dientes de megalodón confundieron a la gente. Estos descubridores pensaban que los dientes de megalodón eran lenguas petrificadas de antiguas criaturas similares a serpientes, incluso los llamaban lenguas de piedra. También es un mito común que el megalodón existió al mismo tiempo que los dinosaurios, aunque esto hubiera sido bastante genial. Los dinosaurios desaparecieron hace unos 66 millones de años, pero los megalodones llegaron mucho más tarde. El fósil de megalodón más antiguo solo tiene unos 23 millones de años, pero es difícil precisar la fecha exacta. Al fin y al cabo, aún no se habían inventado los calendarios. Se extinguieron mucho antes de que los humanos evolucionaran. Los primeros Homo sapiens, un nombre elegante para los primeros humanos, surgieron hace unos 300.000 años. Pero, ¿qué tal si el megalodón no se extinguió? Las poblaciones de ballenas han disminuido drásticamente desde la última vez que estos chicos anduvieron por ahí, así que habría mucha menos comida que masticar. También se han vuelto mucho más inteligentes y han aprendido nuevos movimientos defensivos, lo que las hace mucho más difíciles de abatir. Se estima que los megalodones comían alrededor de 12 toneladas de comida cada día. El kraken es un calamar colosal, un monstruo marino legendario, la mayor variedad de calamar que jamás hayas visto. Y si este monstruo hubiera existido, el mundo habría cambiado drásticamente. Tiene poderosos tentáculos, músculos sólidos con ventosas en los extremos, por lo que resulta imposible escapar de ellos. Puede partir un barco por la mitad o simplemente arrastrarlo a las profundidades, pero lo peor del kraken es su tamaño. Según viejas historias de marineros, equivale a casi 10 campos de fútbol. Bueno, tal vez el kraken podría jugar un partido, ¿no? Las leyendas decían que era tan grande que los marineros lo confundían con una pequeña isla. En siglos pasados, habría sido imposible derrotar a una bestia así. Si el kraken realmente hubiera existido, podría haber dejado descendencia. Sí, en todos los océanos del mundo habría monstruos gigantes que podrían hundir cualquier barco. Es poco probable que el kraken tuviera competidores en su hábitat, por lo que su población habría crecido fuertemente. Como es enorme, necesitaría mucho alimento y las poblaciones de otros grandes animales marinos disminuirían considerablemente. Las ballenas azules, los grandes tiburones blancos, otros calamares gigantes, todas las grandes criaturas marinas estarían en peligro de extinción. El kraken pertenece al género de los cefalópodos, que incluye al calamar y al pulpo, algunas de las criaturas más inteligentes del planeta. Además, es un hábil cazador y nunca luchará en campo abierto. Los calamares colosales viven en aguas profundas y tienen los ojos más grandes de todos los animales. El ojo del calamar es del tamaño de un plato de comida. Gracias a ello pueden ver a sus presas desde muy lejos. Del mismo modo, un kraken detectaría un barco mucho antes de que el sonar logre captarlo. Siempre tendría ventaja sobre ti. Vaya, eso no es bueno. En 1857 se descubrió un pico de calamar en la costa de Dinamarca. También se encontraron otros restos de calamares enormes en las Bahamas, y fue así como los científicos se convencieron de que los calamares gigantes existían. Si bien desde entonces se han descubierto oficialmente calamares colosales, han pasado más de 100 años y todavía no sabemos qué tamaño máximo pueden alcanzar. Lo cierto es que los calamares colosales son una de las criaturas más esquivas de la Tierra. Viven en las profundidades del océano, donde los científicos tienen dificultades para llegar. Cualquier inmersión a mayor profundidad requiere un equipo grande y poderoso. Los batiscafos y las cámaras submarinas producen mucho ruido y luz, que los calamares perciben desde lejos, por lo que huyen antes de que podamos verlos. Es difícil decir si estos enormes calamares eran del tamaño de una isla pequeña, porque lo cierto es que solo hemos estudiado un 5% del océano. Puede ser que en sus profundidades naden monstruos mucho más terribles que el kraken, como mi sobrinito pequeño. El agua burbujea debajo de tu bote como si algo saliera del agua. Se acerca más y más. El agua parece hervir. De repente, ves mandíbulas gigantes y dientes relucientes. Segundos después, un enorme tiburón salta del agua y aplasta el bote de un solo bocado. Es el megalodón, el pez más grande que jamás haya existido en la Tierra.
Nos imaginamos al megalodón así, una versión empleada del tiburón blanco durante mucho tiempo, pero los científicos continúan discutiendo sobre su apariencia. Hasta el momento coinciden en que el aspecto de este tiburón gigante estaba equivocado. Estos son los datos de los que los científicos están seguros. Tamaño unos 15 metros de largo. Eso es tan grande como un autobús escolar y comparable a la longitud de un vagón de tren subterráneo. 8,5 veces la altura de una persona promedio. Comparémoslo con el tiburón blanco moderno. El megalodón es 3 veces más grande, pero eso es solo una estimación aproximada. No tenemos un esqueleto completamente conservado del megalodón. Eso es porque no tenía huesos sino cartílagos. No quedó mucho de eso en los 3,6 millones de años transcurridos desde que se extinguieron los megalodones. Todo lo que sobrevivió fueron dientes y algunas vértebras. En comparación, los dinosaurios se extinguieron hace unos 66 millones de años, pero sus huesos sólidos están perfectamente conservados y tenemos muchos ejemplos diferentes de sus esqueletos. Los científicos han calculado el tamaño de un megalodón en función de sus dientes y mandíbula. Este es un diente, mide aproximadamente 18 centímetros de largo, más grande que la palma de tu mano, y 3 veces el tamaño de los dientes de un tiburón blanco moderno. La mandíbula del megalodón medía 2 metros de ancho y tenía 5 filas de dientes, un total de 276 dientes afilados como navajas. Los otros restos conservados son la columna vertebral. Consta de 150 vértebras, cada una de 15 centímetros de ancho. Contienen mucho calcio porque al megalodón le encantaba la leche fresca y fría. Es porque las vértebras tenían que soportar la enorme masa de un tiburón gigante. Con base en estos fósiles, los científicos crearon un modelo y calcularon solo el tamaño aproximado del megalodón, pero difícilmente podría haber sido más grande, y se debe a la respiración. Cuanto más grande es el pez, más oxígeno necesita, lo que significa un área branquial más grande. Ese es el órgano que filtra el agua y recoge el oxígeno. Si el megalodón fuera más grande, tendría problemas para respirar. Entonces los científicos creen que los 15 metros es el tamaño máximo de un individuo. En promedio, eran unos pocos metros más pequeños. Ahora hablemos de peso. En promedio, un megalodón pesaba entre 30 y 35 toneladas. En comparación, un tiburón blanco pesa 1 tonelada. Eso es 30 veces menos. Confía en mí. Un autobús escolar es 4 veces más ligero, con 7,5 toneladas. El peso de un megalodón se puede comparar con el de un Boeing 737 vacío. Pero la ballena azul moderna supera al megalodón en tamaño y peso. 30 metros de largo frente a 15, el doble de largo. El peso de la ballena azul es de unas 180 toneladas. Eso es de como 6 megalodones o 6 aviones de pasajeros, o como 33 elefantes adultos. ¿No te encantan las comparaciones? Ahora vamos a la aparición del megalodón. Los científicos creen que no se parecía a un tiburón blanco. El megalodón pertenece a una familia de peces diferente y probablemente se parecía a un tiburón tigre de arena gigante. Hocico aplanado, ojos pequeños. Su aleta dorsal se movía hacia atrás. El tiburón de arena tiene 2 aletas dorsales del mismo tamaño. La coloración es marrón claro con el vientre blanco. Es posible que haya tenido manchas de color marrón rojizo, como un tiburón de arena en todo el cuerpo. Solíamos pensar en el megalodón como algo aterrador desde los primeros hallazgos de sus fósiles. Eso fue en la época del Renacimiento, cuando la gente encontró algunos dientes en las rocas. Al principio se pensó que estos dientes eran lenguas de dragones o serpientes, y aquí está el primer dibujo de cómo se veía supuestamente el dueño de estos dientes. Un hocico enorme con una nariz aterradora y un montón de dientes afilados como navajas. También tenemos evidencia de que los megalodones eran los reyes cazadores brutales de la cadena alimenticia. La primera herramienta de combate en su arsenal fue el ariete. Sin embargo, el megalodón era un nadador lento. Solo podía acelerar hasta 18 kilómetros por hora. En comparación, el tiburón blanco moderno puede alcanzar las 50 kilómetros por hora en una carrera por su comida. El nadador humano es más rápido, solo puede alcanzar 10 kilómetros por hora. Bueno, buena suerte con eso, pero el megalodón tenía una masa increíble. Aunque lento, su ariete tenía un poder tremendo. El megalodón tomaba a su presa por sorpresa. Solo tenía una oportunidad de golpearla. Si fallaba, tomaría demasiado tiempo un segundo intento. La maniobrabilidad del megalodón era comparable a la de un camión grande. Pero si tenía éxito, la presa quedaba aturdida y no podía moverse. En ese punto, el megalodón apuntaba a puntos vulnerables, como las aletas y la cola de la presa. Los científicos han encontrado muchos restos de ballenas antiguas con marcas de dientes del megalodón. Resulta que el tiburón gigante sabía dónde estaban ubicados los órganos vitales de su presa y podía atacarlos.
Cuando la presa estaba inmovilizada, el megalodón enseñaba los dientes. Una persona adulta podría caber fácilmente en su mandíbula abierta, y según varias estimaciones, la fuerza de la mordida del megalodón era de casi 11 toneladas. Imagina el peso de 3 CV concentrados en la punta de un diente afilado. Eso es 9 veces el poder de la mordedura de un tiburón blanco más grande y 6 veces el poder del poseedor de récord moderno de mordida, el cocodrilo de agua salada. Mira un mapa de donde se encontraron los restos del megalodón: América del Sur y del Norte, Europa, Asia, Australia. Era el amo de todos los mares y se encontraba cómodo en cualquier parte de nuestro planeta. Incluso hemos encontrado algunos restos del tiburón gigante en sedimentos de agua dulce. Quizás no tenía miedo de entrar en los ríos para cazar. Otros científicos dicen que tal vez el megalodón ni siquiera era un depredador, debido a su tamaño. No podía nadar rápido, ni siquiera podía dar saltos cortos como el tiburón blanco. Si la presa intentaba escapar, el megalodón no se apresuraba a perseguirla porque nunca podría alcanzarla. Otro problema es el esqueleto del megalodón. El cartílago es más débil que los huesos. Entonces la musculatura del tiburón gigante no era tan masiva y robusta en primer lugar. El megalodón puede incluso haber sido un carroñero y nunca haberse metido en peleas. Esta es una de las razones por las que los antiguos tiburones se extinguieron. A los megalodones les gustaban las aguas cálidas y poco profundas con temperaturas que oscilaban entre los 12 grados centígrados. Pero hace más de 3 millones de años el clima se volvió más frío. Esto privó a los megalodones de territorios y mucha comida. Las ballenas primitivas, que habían sido la dieta principal de los tiburones gigantes, comenzaron a desaparecer. Los depredadores más rápidos tomaron los restos de comida. El megalodón comenzó a morir de hambre. En la evolución, un nuevo jugador entró en el campo: las ballenas dentadas, ancestros de las orcas modernas. Vivían en manadas y tenían cerebros más grandes que el megalodón. Entonces, con el tiempo, comenzaron a competir con él. Se aprovecharon de su torpeza. Un grupo de orcas podría ganar fácilmente una competencia contra un tiburón gigante. Muchos científicos creen que esta fue la razón de la desaparición del tiburón más grande del mundo. Pero hay teorías de que el megalodón sigue vivo y vagando por las oscuras aguas de nuestro planeta. Varios pescadores australianos supuestamente se han encontrado con un tiburón de un tamaño increíble, pero nadie puede confirmar estos testimonios. Los fanáticos de esta teoría creen que los tiburones gigantes pueden esconderse en aguas profundas lejos de los ojos humanos. En la fosa de las Marianas, por ejemplo, es el lugar más profundo de nuestro planeta. Es más profundo que si, por ejemplo, metieras el monte Everest en el agua. Incluso hemos encontrado allí los dientes de un megalodón, pero la ciencia dice que un tiburón tan gigante no podría vivir en la fosa de las Marianas por muchas razones. Una, hace demasiado frío. El megalodón probablemente era un pez de sangre fría, entonces tenía que usar el calor de su entorno para sobrevivir. Pero el agua en la fosa de las Marianas es fría, a unos 4 grados centígrados. Eso es porque cuanto más profundo, menos luz solar entra allí. La segunda razón es la presión. Cada 10 metros de profundidad aumenta la presión en una atmósfera. Es decir, a una profundidad de 30 metros, el agua te presiona 3 veces más fuerte de lo que sientes en la superficie. Los músculos y cartílagos débiles del megalodón no le permitirían sumergirse demasiado en la fosa de las Marianas. Y lo más importante, la comida. Cuanto más lejos de la superficie del océano, menos organismos vivos. Los megalodones solían comer ballenas primitivas que iban desde 3 a 7 metros. En la fosa de las Marianas solo habitan peces pequeños. Un megalodón nunca sería capaz de atrapar uno, y a juzgar por su tamaño, todo lo que hacía el megalodón era comer y luego buscar comida nuevamente. Compara su peso con el de un humano. El ser humano promedio debe obtener alrededor de 2.000 calorías al día con un peso promedio de alrededor de 80 kilogramos. El megalodón pesaba 470 veces más y necesitaba muchas más calorías, entonces incluso todos los peces que habitan en la fosa de las Marianas difícilmente podrían alimentar a un megalodón por unos pocos días. Así que todas estas teorías, por supuesto, no son ciertas. Pero aún así sería prudente tener cuidado. ¿Sabes a qué me refiero?